y fuera de eso esperar que el sistema no funciona. Además de que vemos el título y uno se da cuenta pues que es un tema bastante extenso y que de todos los temas que aquí se pueden abordar, se pueden hacer charlas completas. Vamos a tratar entonces en este rato de hablar un poquito de las patologías que junto con mis compañeros cardiovasculares y yo hemos visto que son las que generan mayor dificultad para la mayoría de los anestesiólogos por múltiples razones. Ustedes saben que hay unas guías recientes publicadas en el 2022, las cuales pues hay que tocarlas, sin embargo, no nos vamos a centrar en ellas, sino que vamos a tratar de hacer un tema bien práctico y conciso con el fin de, pues, de resolver todas esas dudas que se presentan y al final un espaciecito para resolver las dudas que queden de la charla. Porque es importante entonces conocer de este tema, leerlo y saber manejar los pacientes, pues ahí está en la diapositiva la importancia. Más de 300 millones de cirugías mayores se realizan al año. En las guías del 2014 se hablaba de 250 millones de cirugías, ahora en estas son 300 millones de cirugías mayores. Y 85% de esas cirugías mayores son cirugías no cardíacas, que son las que finalmente la mayoría de los anestesiólogos nos vemos enfrentados casi que todas las semanas o todos los meses, y si trabajamos en sitios que no son de alta complejidad, en algún momento de la vida nos va a tocar manejarlas. Además, que cada vez la población es más vieja y eso lleva a que sean más enfermos. Sin embargo, en las guías llama la atención, en las del 2022, que menciona que los pacientes mayores de 45 años hasta el 50% pueden presentar dos factores de riesgo cardiovasculares. Y sumado a eso, cada vez se hacen más procedimientos cardiovasculares de diferente tipo de complejidad, pero que requieren un manejo adicional posterior al procedimiento. Por ejemplo, lo que más nos incomoda a nosotros es los pacientes que tienen stent, ¿cierto? Se les pone un stent y van a requerir una terapia antiagregante dual por determinado tiempo, mínimo un año. Y esos pacientes con stent, mire, entre el 11 y el 24% van a requerir una cirugía durante el primer año de la inserción del stent. Además de que hay pacientes, mencionaban ahí en la literatura, que hasta el 40% de los pacientes que llegan a cirugía toman aspirina, que pueden tener indicación o no de estarla tomando, pero nosotros tenemos que saber si hay que suspenderla o no. Y fuera de eso, hasta 6 millones de pacientes programados para cirugía van a requerir un manejo anticoagulante perioperatorio. Y llama aún más la atención que está subrayado en la parte inferior de la diapositiva, porque 1 de cada 7 pacientes sometidos a cirugía no cardíaca van a presentar un infarto o un accidente cerebrovascular en los 30 días posoperatorios. Entonces, el resumen de esto es que la muerte cardíaca es la principal causa de muerte posoperatoria en los primeros 30 días de la cirugía. Y los eventos cardiovasculares perioperatorios son la principal causa de morbimortalidad en la cirugía no cardíaca. La importancia ¿Pasó algo ahí en la presentación? ¿Lo siguen viendo? Alguien, vuelve y monte que alguien interrumpió poniendo presentación. La persona que hizo eso, por favor, que se desconecte. Vuelve y pásala, Juan. Vuelve y ancla. Bueno, denme un segundo, por favor. Perfecto, Juana, ya está bien. Listo. Entonces, miren, la gravedad de la situación pues, de estos pacientes a los que nos vemos enfrentados casi que a diario. Debido a la importancia de este tema, pues la literatura y las sociedades desde hace muchos años se han venido reuniendo, haciendo guías, haciendo consensos, y hoy vamos a hablar un poquito de la publicada del año pasado, el año pasado por la Sociedad Europea de Cardiología en conjunto con la Sociedad de Anestesia. Previa a esta venía la de la Sociedad Canadiense, que fue publicada en el 2016, y anterior a la canadiense, la del 2014 de la AJA. Entonces, hasta el año pasado nosotros veníamos haciendo un manejo, digamos así, híbrido, en el que tomábamos consideraciones de la AJA y también de la canadiense, porque tenía
pues algo más reciente, literatura más reciente y evidencia más reciente. Esta del 2022 pues viene ahora para ayudarnos a tomar las decisiones de una manera mucho más fácil. Entendido esto, pues es importante repasar lo que es las recomendaciones. Yo sé que ustedes ya se saben esto prácticamente de memoria, pero hay que repasarlo. Además de que estas guías nos muestran unos colores que nos facilitan la interpretación, y no tenemos que aprender, sino que ya sabemos que el verde es que definitivamente el paciente sí está recomendado el procedimiento en este paciente. Ese es el clase 1, la recomendación clase 1. Y tenemos recomendación clase 2, que puede ser A y B, que vienen en color naranja. El naranja más claro es que el procedimiento se debe considerar. El más oscurito es que se puede recomendar. Y el clase 3, que viene en rojo, es como si nos dieran con el semáforo quietos. Eso no se hace. Y esas recomendaciones salen de la evidencia de los estudios y los ensayos clínicos que se realizan. Entonces yo puedo tener un nivel de evidencia A, en la cual los datos proceden de los ensayos, de varios ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis, nivel de evidencia B, que vienen de un solo ensayo clínico o de un estudio aleatorizado, y los niveles de evidencia C, de opiniones de expertos o de estudios más pequeños. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es la charla en sí. Y vamos a comenzar con este caso clínico de la vida real. Es una paciente de 36 años que ingresó al servicio de urgencias con una fractura de cadera. Entonces el ortopedista la programó para una osteosíntesis. El anestesiólogo que la valoró encontró que la parte cardiopulmonar estaba bien, estaba normal. Tenía unos antecedentes: diabética, insulinorequiriente, hipertensa, fumadora, con unos exámenes que decían que tenía la función renal preservada, y para el manejo de sus patologías estaba recibiendo IECAS e insulina. Poco activa en la casa, según la hija, y según el anestesiólogo y el interrogatorio que hizo, la clase funcional de la paciente era 4 METs. Entonces nosotros con esa historia, inclusive uno no tiene que ser médico, ni internista, ni cardiólogo, ni anestesiólogo para saber que el paciente tiene un riesgo, ¿cierto? Y de hecho, estoy seguro que todos ustedes, cuando van a valorar los pacientes, la familia le dice que es cierto, doctor, que la paciente y que la cirugía es muy riesgosa, porque es una viejita, porque tiene enfermedades, porque fuma y porque es muy quietecita en la casa. Pero nosotros tenemos que ir más allá, porque para la familia el riesgo es de que el paciente aguante o no la anestesia, pero nosotros sabemos que hay riesgos tanto neurológicos como gastrointestinales, ventilatorios y cardiovasculares, que son los que nos traen a la revisión del día de hoy. Entonces nosotros esos riesgos tenemos que ver, ¿es riesgo de qué? Y como estamos hablando de procedimientos cardiovasculares, son riesgos de eventos como el accidente cerebrovascular o un infarto fatal o no fatal en los 30 días del posoperatorio del paciente. Nosotros esos riesgos los tenemos que determinar en base a unos ítems que ya son conocidos y ampliamente estudiados. El determinante del riesgo es el tipo de la cirugía, ¿cierto? Si la cirugía es una cirugía muy grande o una cirugía muy pequeña, o si la cirugía es un procedimiento percutáneo o es una cirugía abierta o por laparoscopia, etc. El segundo es el estado de salud del paciente. El paciente está compensado de sus patologías o está muy enfermo. Y el tercero es el momento de la cirugía, si es una cirugía emergente o es una cirugía que es selectiva, que nos da tiempo de coordinar pues, todas esas patologías y estabilizarlas un poquito. Entonces, la idea de determinar este riesgo es poder diseñar estrategias que nos permitan disminuir esos eventos del infarto no fatal o fatal y el accidente cerebrovascular en el postoperatorio. Entonces, en el lado derecho de la diapositiva, ustedes ven una gráfica que fue publicada ahorita en las guías del 2022, en el cual nos muestran un paciente que tiene un alto riesgo y que es combinado con la cirugía de alto riesgo. Las guías dicen, considere posponerlo o evite operar al paciente. Pero como nosotros sabemos que eso no es posible y que esos pacientes son precisamente los que nos tocan a nosotros frecuentemente, lo que tenemos que hacer es disminuir ese riesgo. Entonces, ¿cómo lo disminuimos? Pues estabilizando el paciente, compensándolo de sus patologías, podemos disminuir el riesgo del paciente. Y el riesgo quirúrgico, operándolo en el sitio que es, con un cirujano hábil, disminuyendo, cambiar una cirugía abierta por una laparoscópica o al revés, y de esa manera podemos llevar al paciente con el menor riesgo posible de presentar esos eventos al procedimiento. Vamos a empezar a desglosar entonces cada uno de esos riesgos, y el primero es el tipo de la cirugía. Entonces, las cirugías tienen un riesgo de esos eventos que puede ser menor del 1%, eso se clasifica como riesgo bajo, o mayor del 5% como riesgo alto, y el intermedio entre el 1 y el 5% de presentar esos eventos que hemos venido mencionando. ¿Qué pasa con la paciente que nosotros estamos evaluando? La de la fractura de cadera se encuentra dentro de un riesgo intermedio, porque va a ser llevada a una cirugía
ortopédica mayor, que la especifican aquí, que son las de cadera y de columna. Entonces, empezamos que la paciente tiene un riesgo intermedio para el procedimiento. El segundo determinante de riesgo es las características del paciente. Y estas guías ya nos dicen que los pacientes mayores de 65 años tienen un riesgo elevado de presentar esos eventos cardiovasculares. Los pacientes que tienen factores de riesgo, que ya son ampliamente conocidos, que vienen desde el Framingham, que son el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, que son antecedentes que tiene la paciente del caso, dislipidemia, antecedentes familiares, los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y los pacientes con comorbilidades, como por ejemplo el EPOC, que nos aumentan el riesgo de complicaciones cardiovasculares también. Y el tercer determinante es el momento quirúrgico. Entonces nosotros sabemos que hay cirugías que son emergentes, que hay que pagar al paciente, eso no tenemos ningún inconveniente. Y el otro es el paciente electivo, que nos da chance. El problema viene en estos dos grupos, en los pacientes urgentes y en los de procedimientos tiempos sensibles, aunque estas guías nos lo facilitan un poco, porque ellos ya no hablan de tiempo, ¿cierto? Ya no hablan que el inmediato es inmediato y el urgente puede esperar 6 horas y el tiempo sensible puede esperar una semana. No, ellos ya nos dicen, sin tiempo, reúnanse con las especialidades, los cirujanos, los cardiólogos, los intensivistas y definan cuándo es el mejor momento para operarlo. Entonces, el inmediato definitivamente sí, de inmediato. El urgente sin demoras para evitar salvar la vida, con el objetivo de salvar la vida y que la función del órgano pues, perdure. El tiempo sensible es lo más rápido que usted lo pueda pasar, con el objetivo de salvar la vida, preservar la función del órgano o evitar complicaciones. Y el electivo, pues lo podemos hacer en cualquier momento porque generalmente el paciente no va a presentar ninguna de las complicaciones. En vista de esto, pues han diseñado unos score de riesgo, que son unas calculadoras que estoy seguro que ya también ustedes la han utilizado. Ya hay, mejor dicho, casi que cada país tiene una calculadora. Todas son buenas, evalúan, hay diferencia entre una y otra en cuanto a lo que evalúan, si es mortalidad, si es estancia hospitalaria, si es ventilación, eventos cardiovasculares, etcétera. Cualquiera que utilicen está bien, lo importante es que utilicen una porque nos puede ayudar a determinar de una manera mucho más objetiva el riesgo. Las que yo utilizo generalmente son el índice cardíaco revisado y el NSQIP. Le hice el índice cardíaco revisado a la paciente del caso y encontramos que tiene un punto porque tiene una diabetes, insulino requiriente y eso me da un riesgo del 6% de complicaciones. Y el NSQIP, miren la diferencia, es del 1.1%. Son diferencias grandes, eso está dado también porque aquí incluyen clase funcional, ASA, otras patologías, inclusive pueden presentar exámenes. ¿No fuimos de la diapositiva o la siguen viendo? ¿Aló? Se fue la diapositiva. Ah, bueno, denme un segundo, vuelvo y... Listo, Juan, ahí está otra vez. Listo, perfecto. Qué pena pues la interrupción, esto es tecnología y aquí nada que hacer. Bueno, entonces, en base a estos riesgos, bueno, las guías también nos dicen que hay otra manera de evaluar y que deberíamos utilizar, sobre todo en los pacientes mayores de 70 años, ideal mayores de 60, pero las guías mencionan de 70 años, que es el índice de fragilidad. Hay varias escalas también para valorarlo, cualquiera que utilicen está bien, pero es importante hacerlo, y la capacidad funcional. Entonces, aquellos pacientes que van para cirugía de riesgo intermedio o alto. Esto tiene un nivel de evidencia 2A con una recomendación 2A con nivel de evidencia B. La capacidad funcional, ellos mencionan que ya no lo hagamos con el interrogatorio de los MEDS, sino que hay una literatura reciente que nos dice que los pacientes que no son capaces de subir 2 pisos tienen mayor riesgo de complicación, hasta el 10% de probabilidad de complicaciones comparados con los que logran subir 2 pisos. Y la otra es la escala de DASI, que la voy a mencionar más adelante, que es un poco más objetiva. El hecho es de que en estos pacientes, entonces, hagamos cualquiera de estas mediciones y las guías nos recomiendan también la medición de la fragilidad y la capacidad de subir 2 pisos. Entonces, con eso que acabamos de ver, con la determinación del riesgo, lo que nos sirve es determinar si el paciente requiere algo adicional o lo podemos pasar. Entonces, ¿qué puede ser adicional que necesite? Un laboratorio o alguna imagen diagnóstica, o definitivamente no la necesita. Si creo que el internista o el cardiólogo lo debe ver antes de ayudarme a compensarlo, o si por el contrario el paciente recibe un medicamento y se lo debo suspender o antes debo iniciarle uno previo al procedimiento.
Entonces, las guías nos mencionan lo siguiente, y vamos a tratar de hacerlo con el paciente que acabamos de mencionar. Entonces, ellos nos dicen que hay una cirugía emergente, prioritaria aquí la tiemposensible y la electiva. La urgente no hay que hacerle nada. La urgente o la emergente, el paciente se debe pasar, tratar de estabilizarlo mientras lo llevamos al quirófano. Pueden ser horas o tiene que pasarlo inmediato, pero no es necesario realizar ninguna prueba. Esto es importante traerlo acá porque hay discrepancias entre los anestesiólogos en cuanto a las cirugías de cadera o las fracturas de cadera, si son urgentes o si son tiempo sensibles. Y hay estudios, y les cuento, que creen que son emergentes porque han tratado de operar a estos pacientes en las primeras 6 horas desde que llegan a la institución. Pero entonces recuerden que en el 2020 hubo estas guías de fractura de cadera publicadas por anestesiólogos en los que se dieron cuenta que los pacientes se beneficiaban y disminuían la mortalidad cuando se operaban en las primeras 48 horas desde el ingreso a la institución con la fractura. De hecho, los británicos lo hacen en las primeras 36 horas. Y aquí en esta curva de Kaplan-Meier vemos cómo se aumenta la mortalidad cuando duran más de 22 horas sin que se les haga el procedimiento. Por lo cual, los pacientes que llegan, ingresan con una fractura de cadera, si se demoran en operarse, tienen una alta mortalidad, lo que hace que se considere un procedimiento urgente. Entonces, este paciente del que hablamos no requeriría ningún tipo de examen especial para ser llevado a la cirugía, sino tratar de estabilizar sus patologías si no están estabilizadas mientras lo llamo al procedimiento, pero no es necesario ningún examen ni retrasarla por solicitar. Entonces, les traigo esta historia del paciente. El anestesiólogo que lo vio decidió que como era tan viejito y tenía muchas patologías, lo mejor era que el internista lo viera y lo tratara de compensar más. Y para que llegara bien estudiadito, le solicitó una estrés-dobutamina, que no tiene que ser uno tampoco muy estudiado para saber que el paciente que tiene esa edad, que tiene diabetes, que es hipertenso, que es tabaquista, tiene alto riesgo de enfermedad coronaria. Entonces, la ecoestrés-dobutamina salió positiva para isquemia. Corrieron y se lo llevaron al hemodinamista, quien le hizo un cateterismo y encontró que tenía una estenosis en la descendente anterior y en la arteria circunfleja, le puso 2 stents y eso significa que el paciente salió de la sala de hemodinamia requiriendo antiagregación dual, clopidogrel y aspirina por determinado tiempo. Puede ser 1 año, pueden ser 6 meses, dependiendo de las características que lo vamos a ver más adelante. Entonces la pregunta aquí es, ¿y el equipo multidisciplinario? Ya sabíamos que la paciente tenía una enfermedad coronaria, por la probabilidad era demasiado alta. Yo pude haberle hecho el procedimiento que era urgente, considerando esas patologías, haciendo el manejo para un paciente con enfermedad coronaria, y después de hacerle la ecoestrés-dobutamina. O pude haberle hecho la ecoestrés-dobutamina, sabía que tenía riesgo de isquemia, la operamos y después le operamos el stent. Porque aquí lo que terminó pasando es que un paciente que era enfermo, muy enfermo, y con bastante riesgo quirúrgico, pasó a ser muy enfermo, con bastante riesgo quirúrgico, y fuera de eso le sumamos un riesgo hemorrágico importante. Entonces, eso es una de las recomendaciones, de las cosas más importantes de la guía, y es equipo multidisciplinario. No seamos los anestesiólogos solos, los cirujanos solos, sino tomar las decisiones en conjunto e incluso tener en cuenta al paciente. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos haber hecho con el paciente? Primero, la medición objetiva que nos recomiendan las guías, ¿cierto? Entonces, ya les dije, la capacidad autorreferida de subir 2 pisos o el índice del estado de actividad de Duke o el DASI, que lo conocemos nosotros. Ese índice lo calculamos y si nos da menor de 34, quiere decir que el paciente tiene un riesgo elevado de presentar alguno de estos eventos en el postoperatorio. Entonces, miren que aquí lo que estamos haciendo es cogiendo herramientas para llenarnos de situaciones que sabemos que nos van a complicar al paciente en el postoperatorio para definir el tratamiento intra y antes del procedimiento. Lo otro, pedirle los laboratorios. Salgamos de lo que es el paciente de fractura de cadera. El laboratorio se pide dependiendo del procedimiento al que vaya a ser llevado, ¿cierto? En este caso, pues el paciente necesita un hemograma. Es importante mirar la hemoglobina porque es un paciente con alto riesgo de enfermedad coronaria o ya con enfermedad coronaria establecida y diagnosticada por los exámenes que se le realizaron. Entonces debe llegar con una buena hemoglobina, unos tiempos de coagulación bien, la función renal y la glicemia. Lo otro, electrocardiograma. El electrocardiograma venía ya en desuso, yo creo que casi nadie pedía un electrocardiograma. Sin embargo, estas guías vuelven y lo reviven y ellos dicen que los pacientes mayores de 65 años que tienen factores de riesgo o tienen síntomas cardiovasculares y van para cirugía de riesgo intermedio alto, deberían tener un electrocardiograma, porque podíamos encontrar una arritmia o una onda Q que nos sugerirían un evento isquémico previo. Y
Posteriormente, los laboratorios que son importantes y que cada vez cogen más fuerza desde las guías del 2016 canadienses son los biomarcadores. Los biomarcadores nos ayudan a nosotros, dependiendo del que elijamos, detectar si el paciente está haciendo un infarto perioperatorio o si el paciente viene con un estrés importante de las paredes ventriculares. Entonces, ¿cuáles son los biomarcadores que nos recomiendan? Las troponinas y el ProBNP o el BNP. ¿A quiénes? A los mayores de 65 años que tengan factores de riesgo cardiovasculares o que tengan síntomas y que vayan para cirugía de riesgo intermedio o alto. Es decir, los biomarcadores se le mandan a las mismas personas a las que les mandamos el electrocardiograma. ¿Listo? Estos biomarcadores en las guías previas eran un nivel de evidencia 2B, ahora aumentaron, pues mejoró la evidencia. ¿Cuáles se deben hacer? ¿Cómo se deben hacer? Entonces, las troponinas, lo ideal es hacerlo lo más cercano a la cirugía. O sea, si la cirugía es a las 7 de la mañana, pues sangrarlo a las 6 de la mañana o sangrarlo antes de la inducción anestésica, lo más cercano al inicio de la cirugía. ¿Nos sirve para qué? Para saber si el paciente venía infartado o si estamos con el nivel normal, si se nos puede infartar en el posoperatorio, porque le debemos repetir o hacer una curva a las 24 y 48 horas del posoperatorio. Los valores. Entonces, si el paciente, se me olvidó y no se la hice en el preoperatorio, si el nivel de las troponinas está 5 veces por el valor del laboratorio, por encima del valor del laboratorio, el paciente yo puedo decir que tuvo un infarto perioperatorio. O si se me van elevando, comparados con la basal, la que le hice antes de la cirugía, si se me eleva 5 nanogramos por mililitro. Eso quiere decir que se están volviendo positivas y que el paciente está presentando o presentó un evento, una injuria miocárdica postoperatoria. Y el otro biomarcador es el ProBNP y el BNP, que dependiendo del nivel, si están elevados, nos dicen que el paciente tiene un riesgo aumentado de presentar esos eventos. ¿Cuál es el valor? Entonces, si el paciente está asintomático, que sea mayor de 150, yo diría que tendría el riesgo elevado. Y si es sintomático, mayor de 300. Entonces, estos son los biomarcadores que cada vez cogen más fuerza. Lo que pasa es que es difícil en nuestro medio y por nuestro sistema de salud que a los pacientes con estas características les ordenemos antes de las cirugías este tipo de laboratorios. Por ejemplo, en el Hospital General, todas las cirugías requerirían prácticamente hacerles biomarcadores. Entonces no creo que haya un sistema de salud que aguante diferente pues al canadiense y algunos países de Europa. Por ahora la recomendación es en los pacientes de más alto riesgo, solicitémoslo. O si en la institución donde usted trabaja le permiten hacerlo, pues sería lo ideal para ser juicioso pues académicamente y es lo que definitivamente ha demostrado que mejora el manejo postoperatorio y disminuye las complicaciones. Con respecto a la eco transtorácica, encontramos que la eco transtorácica en reposo se debe hacer a los pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, pero que tengan capacidad funcional baja y que tengan el ProBNP elevado y que tengan un soplo cardíaco. Lo importante aquí es que esto se realiza todo en pacientes electivos. Esto no se realiza en ningún paciente que sea urgente. También se debe realizar en los pacientes de alto riesgo que yo sospecho una enfermedad cardiovascular nueva o que tenga síntomas con un nivel de evidencia menor que el anterior, pero pacientes electivos. O que vaya para cirugía de riesgo intermedio y que tenga muchas características que a mí me dicen que el paciente está muy enfermo del corazón. Entonces tiene mala clase funcional, un electrocardiograma normal, el ProBNP me salió elevado y tiene factores de riesgo cardiovascular, pues hagámosle una eco a ver qué es lo que tiene en el corazón, ¿cierto? Pues es que es muy obvio que tiene algo en el corazón. Y las guías mencionan que si yo no tengo opción de hacerle la eco, pero yo sé manejar el ecógrafo, o tengo algún compañero que sabe manejar el ecógrafo, es capaz de hacerle una ventana, o hacerle un POCUS o un FOCUS, se puede beneficiar para determinar por lo menos la función ventricular, la función de las válvulas, y así saber cómo entramos al procedimiento. Estos pacientes que aparecen arriba son los pacientes que tienen mayor riesgo de complicaciones en el posoperatorio. Entonces, si yo conozco que mi paciente tiene una disfunción del ventrículo izquierdo pues previa, hay que hacerle una eco reciente, pues tiene que entrar al procedimiento con una eco reciente. Lo mismo los pacientes con valvulopatías y cardiomiopatías. Más adelante les digo el tiempo que es reciente, pues para considerar. Con respecto a la ecodobutamina, que fue la que se le pidió al paciente, miramos que es muy importante esto que está subrayado y que está con letra diferente, y es que se debe mandar a los pacientes con cirugía electiva, de alto riesgo, pero electiva, ¿listo? Y que tengan mala capacidad funcional o no la conozcan, para disminuir la probabilidad, pues, entrar con un conocimiento de la probabilidad o el riesgo quirúrgico. O en los pacientes que van sometidos a alto riesgo, que son asintomáticos, pero que tienen antecedentes
de que lo revascularizaron o le pusieron un stent, una revascularización abierta o stent. Esos pacientes de alto riesgo requieren ecoestrés dobutamina, pero que sean procedimientos electivos. La paciente que nosotros estamos evaluando es una paciente que fue sometida a un o va a ser sometida a un procedimiento intermedio o alto. Tiene enfermedad coronaria, por lo cual yo le encuentro que tiene factores clínicos de riesgo y tiene una mala clase funcional. O sea, ese paciente se beneficia de un ecoestrés dobutamina si el procedimiento no fuera una fractura de cadera, no fuera una osteosíntesis, porque es una urgencia. ¿Listo? Entonces, importante, esto se hace solo en pacientes electivos o en tiempo sensible que me da un tiempo para realizarlo. Entonces, en esta paciente, ¿qué era lo que había que hacer? Primero, es una cirugía urgente, no es necesario hacer la solicitud de la ecodobutamina, pero si usted tiene tiempo porque está pasando el cardiólogo en ese momento por ahí con la dobutamina en la mano y el ecógrafo, pues hágasela, pero no lo mande a que le hagan un cateterismo porque nos terminan complicando y más el paciente. Entonces, eso no sirve para saber que el paciente sí está muy enfermo y que yo tengo que tener un manejo especial para él, que va desde la monitoría, los medicamentos que va a poner y las metas hemodinámicas del intraoperatorio. Entonces, a esta paciente le puedo solicitar la ecoestrés, pero no es necesaria ni tampoco voy a aplazar el procedimiento porque no se lo han podido realizar. Le pido los exámenes, le pido el ecocardiograma y los biomarcadores si estoy en una institución en la cual lo puedo hacer. Y el manejo intraoperatorio para el paciente coronario, como les había mencionado. Entonces, quedamos la conclusión de que las cirugías de cadera son cirugías urgentes. Con respecto a la cirugía electiva, la recomendación es que los pacientes que tengan, bueno, las guías dicen, separe sus pacientes en 3 grupos, los menores de 65 años sin factores de riesgo cardiovasculares, los mayores de 65 años o con factores de riesgo cardiovasculares o los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida. Esos pacientes con esas características, mejor dicho, olvídense de esas características porque los pacientes van a cirugía de bajo riesgo, no necesitan nada. No importa que sea mayor de 65 años con factores de riesgo, ni que tenga una enfermedad cardíaca, ni que tenga menor de 65 años sin factores de riesgo. Todos van a cirugía, si van para una cirugía de bajo riesgo. Y ahí en la gráfica les muestro una diapositiva cuáles son esas cirugías de bajo riesgo. Una cirugía de mama, una cirugía odontológica, ocular, ginecológica menor. Si hay que tener o prestar atención a estos 2 últimos de abajo, que son urológica menor. Ellos dicen que una resección transuretral de próstata y una toracoscopia para resección pulmonar pequeña, porque esto sí depende de los compañeros que usted tenga en el quirófano, ¿cierto? Depende del cirujano, depende de la institución donde esté, porque hay cirujanos que hacen que esto no sea menor, sino que sea mayor. Entonces, eso es una consideración que uno tiene que tener, no leerla, aquí dice esto, entonces vamos a hacerlo así, no, hay que considerar con quién trabaja. Mientras que los pacientes que van a ser sometidos a cirugías de riesgo intermedio o alto, todos hay que mandarle cositas, excepto a los pacientes que están menores de 65 años y no tienen ninguna patología. De resto, a todos los de cirugía intermedia, de riesgo intermedio o alto, requieren electrocardiograma, biomarcadores si los puedo hacer, laboratorios de acuerdo al procedimiento y compensarle las patologías. Entonces, procedimiento de bajo riesgo se pueden operar y los otros les pido cosas. Listo, esa debe ser la conclusión. Pocas cosas le producen a uno o al sector salud en este momento temor. Ya hay una pues que ya se nos ha ido pasando, pero la otra es a los anestesiólogos la antiagregación. Entonces, el temor que tenemos nosotros cuando nos enfrentamos a pacientes que reciben clopidogrel me he dado cuenta que es bastante importante y por eso quisimos traer este tema y nos sirve también para avanzar en el caso que estábamos hablando. Entonces, esta paciente, como le pusieron el stent, llegó con clopidogrel y aspirina. Entonces, tenemos que definir cuál es el riesgo de nuestra paciente. ¿Riesgo de qué? El riesgo de que se le trombose el stent, por ejemplo, si yo le suspendo el antiagregante. Tengo que definir también el riesgo que tiene el paciente de una hemorragia, el riesgo con el que viene el paciente de por sí, o el riesgo que el procedimiento le aumenta, el riesgo de sangrado que el procedimiento genera, y el medicamento que está recibiendo. Con estas preguntas o contestando estas preguntas, yo ya puedo saber cuánto es la duración de la doble terapia antiagregante del paciente, si debo interrumpirla o no, si debo realizar terapia puente y cuándo reiniciarla en el postoperatorio. Vamos a empezar entonces a definir cada uno de esos riesgos. El primero es el riesgo hemorrágico. Entonces, la Sociedad Europea trajo esta tabla que nos define un riesgo como muy bajo y llama la atención porque es muy bajo, es porque es menos del 0%, o sea, el paciente no sangra. El riesgo
bajo es el paciente que puede tener un sangrado entre el 0 y el 2%, y el riesgo hemorrágico alto es cuando el riesgo de que sangre es mayor del 2%. Entonces, miren ahí rápidamente pues como los procedimientos. De la paciente es una cirugía ortopédica mayor, entonces un riesgo alto, un riesgo de sangrado mayor del 2%. Esta es una grafiquita de los procedimientos de anestesia, pues los bloqueos y todo eso. Entonces miren que los riesgos altos para anestesia, ¿cuáles son? La anestesia neuroaxial, espinal, epidural y catéter epidurales, bloqueos paravertebrales. Bueno. Mientras que los bloqueos superficiales, que son los que se acostumbran a hacer diariamente, se considera como un riesgo muy bajo. Entonces, a tenerlo en cuenta. El otro riesgo que vamos a evaluar es el riesgo trombótico. Entonces, los pacientes que les pone un stent coronario pueden tener, además de eso, un riesgo trombótico adicional dependiendo de las características que se encontraron en el momento de hacer el cateterismo. Las guías mencionan estas 4 que hay aquí a la derecha, que son una fracción de eyección menor del 40% o menos, una lesión calcificada, o si se le hizo un cateterismo o un stent en el lado izquierdo o en la bifurcación. Ellos tienen un riesgo aumentado de trombosis sobre los pacientes que no tienen eso. La sociedad de hemodinamistas considera que hay unos riesgos más importantes también, por eso yo creo que esto es mejor que nos aprendamos estos a los otros. Entonces ellos hablan de características clínicas y entre ellas está la diabetes, la enfermedad renal crónica, la fracción de eyección, ellos consideran que es menor, 35%, no 40%, múltiples estenotrombosis a pesar de una terapia antiagregante. Y las características angiográficas, que sí es muy difícil pues que nosotros tengamos acceso a ella, a no ser de que lo hayan cateterizado en la misma institución y nos pasen el reporte. Pero yo creo que teniendo esta tablita nos podríamos salvar de muchas cosas. Entonces ellos dicen, le pusieron el stent y vamos a mirar cuánto es el riesgo trombótico que tiene el paciente. ¿Tiene un riesgo trombótico elevado? Sí, entonces yo aquí puedo definir 2 cosas. Primero, que la terapia antiagregante debe durar 1 año y que solamente después del año, para yo estar tranquilo, le puedo suspender el clopidogrel. Y que definitivamente no le puedo suspender ninguno de los 2 los 3 primeros meses, si tiene alguna de estas características. Y ya, aquí en el naranjado yo puedo jugar. Si es muy urgente, pues yo hablo con el grupo y operémoslo aquí, o operémoslo acá. Tratar al máximo de retrasar la cirugía. Pero si no podemos, ya vamos a mirar qué opciones tenemos. Pero si el paciente no tiene ninguna de estas características del cuadro de la derecha, entonces yo puedo concluir que la terapia antiagregante dual debe tenerla el paciente por lo menos 6 meses. A partir del 6º mes, yo le puedo suspender el clopidogrel. Y que definitivamente el primer mes yo no le puedo suspender ninguno de los 2. Y que yo puedo jugar y hablar con mis compañeros y convencerlo, tratar de tener la cirugía, retrasarla entre el primer mes y el 6º mes. ¿Listo? Hay otros procedimientos que no son colocaciones de stent coronarios, pero que también necesitan la terapia antiagregante dual y son estos. La TAVI cada vez más frecuente, nos vamos a encontrar con muchos pacientes que son llevados a cirugía y que tienen una válvula aórtica que fue implantada de manera percutánea. Ellos requieren terapia antiagregante dual los primeros 6 meses. Los pacientes con enfermedades cerebrovasculares que se le puso un stent, 3 meses, o por un aneurisma, 1 año. Y si fue una enfermedad arterial periférica, 3 meses. Entonces, yo puedo empezar a suspenderle la doble terapia a partir de los cuadritos que son naranjas. Mientras esté en rojo, no se le puede suspender la doble terapia y tengo que realizar terapia puente. Las guías que nos dicen entonces, bueno, usted va y mira cómo es el riesgo del paciente en cuanto a la parte hemorrágica. Si el paciente no tiene riesgo hemorrágico, entonces yo puedo continuarle la doble terapia antiagregante porque el paciente no tiene riesgo de que sangre. Ya recordemos que los pacientes que no tienen riesgo hemorrágico alto son los de este cuadro de arriba. Riesgo hemorrágico muy bajo y riesgo hemorrágico bajo. Como les dije ahorita, estos de riesgo hemorrágico bajo, miren de quién están rodeados porque pueden convertirse en riesgo hemorrágico alto. Entonces no miren la lista, sino que miren la persona encargada de hacer el procedimiento, si lo hace bajo o si generalmente termina siendo alto. Bueno, entonces ya aquí descartamos, se puede continuar la doble terapia antiagregante. Pero si el paciente sí tiene riesgo hemorrágico alto, voy a ver, entonces yo diría, bueno, tiene hemorrágico alto, suspendámosle el antiagregante, pero entonces tengo que ir a mirar si tiene riesgo de que se trombose. Entonces miro estas características que fueron las que vimos anteriormente. Y basados en eso,
Ya entonces esas son las características de riesgo hemorrágico alto. Aquí están. Si tiene riesgo hemorrágico alto y riesgo trombótico alto, yo lo que tengo que hacer es aplazar el procedimiento o realizar terapia puente. Una de esas. Si yo no tengo riesgo trombótico alto, entonces yo puedo suspender el clopidogrel o el inhibidor de la P2Y12 y dejarlo solo con aspirina o suspenderle los dos, dependiendo pues de las características del paciente y del procedimiento. Entonces, siempre debemos tener en cuenta pues, a las otras especialidades para hacer este tipo de terapias. Aquí está la terapia puente, que se debe hacer en los pacientes que tienen riesgo hemorrágico alto y trombótico alto. Entonces, la terapia puente, ¿cómo se hace? El clopidogrel, que es el que generalmente utilizamos aquí en Colombia, o el ticagrelor, se debe suspender 5 días antes de la cirugía. Y 2 días después de suspenderlo, debo empezar infusión de tirofiban, que es también el que más se utiliza aquí en Colombia, tirofiban. Esta infusión de tirofiban debe ser vigilada en una unidad de cuidados especiales o en una unidad de cuidados intensivos, no puede ser en una sala de hospitalización. Y suspendo esa infusión de tirofiban 4 o 6 horas antes del procedimiento. Esto no garantiza que el paciente no me va a sangrar en el intraoperatorio. De hecho, hay estudios que comparan continuar con clopidogrel y aspirina versus la infusión de tirofiban y son muy similares. O sea, existe riesgo de sangrado con estos dos. Sin embargo, las guías, todas las guías, recomiendan esta infusión de tirofiban en los pacientes que necesitan de alto riesgo que mencionamos, entonces hay que hacerla, ¿listo? Pero también en consenso. De hecho, nosotros en el Hospital General hay pacientes a los que les hacemos terapia con tirofiban, pero también hemos tenido otros en los que les continuamos clopidogrel y aspirina. Eso ya va en cuanto a la reunión y el staff que se realice. Hay pacientes que no tienen doble terapia antiagregante, sino que utilizan uno. En esto lo primero que uno tiene que saber es si el paciente sí requería ese antiagregante, porque muchos toman aspirina porque el de la farmacia me lo mandó, porque yo sufro de las venas, entonces toman aspirina. Si no, el paciente no tiene indicación, la suspendo, ¿cierto? Pero si sí tiene indicación, entonces, ¿qué hago? Pues, si es aspirina, no necesita una cirugía que aplazarse porque el paciente toma aspirina. Se puede continuar, excepto 3 tipos de cirugías. Las neurocirugías, las RTV de próstata y las cirugías de cámara posterior del ojo. En este caso, se debería suspender 3 días antes la aspirina. Si el paciente está recibiendo dosis bajas, si está recibiendo dosis altas, pues que generalmente ya no se utilizan, pues hay que tratar de bajar los días previos para posteriormente llegar con estas dosis bajas y poderlas continuar. Si el paciente está tomando aspirina, no está tomando aspirina, sino que toma un inhibidor de la P2Y12, entonces aquí están los días de suspensión. Importante el clopidogrel, 5 días. Si es posible, lo sustituyo por aspirina. Sin embargo, muchos de los pacientes que toman clopidogrel únicamente o cualquiera de estos medicamentos es porque son alérgicos a la aspirina. Entonces vamos a mirar esto de si el paciente llega con esa terapia, a cirugía, yo tengo que definir esto. Estamos hablando ya de cirugías, pues me llega al quirófano y yo sé, si el paciente va para una urgencia, no tengo que retrasar la cirugía, la debo continuar, es una urgencia. Tener en cuenta que no le puedo poner una anestesia neuroaxial a los pacientes que están recibiendo clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Esos sí tienen que suspender, no sé, pues es una contraindicación absoluta. Pero los pacientes que reciben ASA sí pueden, ya todos sabemos que pueden realizarse anestesia neuroaxial. Transfusión de plaquetas, hay que tenerlas, sin embargo, no se las vamos a poner por el riesgo, sino que solamente las vamos a utilizar si el paciente presenta sangrado. Si el paciente no es una urgencia, averiguo, el paciente toma la aspirina, ¿por qué? Es prevención primaria, o sea, es por prevenir que le dé alguna cosa, sí, entonces la suspendo, porque el riesgo de sangrado es mayor que el riesgo que sufra una trombosis, entonces se puede suspender. Si es un procedimiento electivo, pero si es un procedimiento urgente, ya sabemos que se debe continuar. Pero resulta que lo pasamos al procedimiento con doble terapia antiagregante o con una sola aspirina o con clopidogrel solamente y el paciente se complicó, empezó a sangrar. Y lo primero que tengo que descartar es que el sangrado no sea quirúrgico, sino que tengo que el cirujano revise bien, que las anastomosis, el hueso, etc. Si definitivamente no es quirúrgico, yo tengo que empezar a transfundir el paciente con las plaquetas. ¿Listo? Recuerden, no profilácticas, sino en caso de sangrado. Y muy importante que si las plaquetas se ponen generalmente antes de las 6 horas, después de la administración del antiagregante, la efectividad es muy poca. Aquí vemos en la parte inferior como para el ticagrelor, por ejemplo, la última ingesta menor de 24 horas, las plaquetas generalmente son inefectivas.
Para el prasugrel y clopidogrel, por debajo de las 6 horas. Entonces, tratar de pronto, si nos da el chance, aguantar 6 horitas antes de llevarlo después de la ingesta del antiagregante. Y también tenemos la desmopresina y el ácido tranexámico que nos pueden ayudar también para evitar pues, ese sangrado. Con el paciente anticoagulado pasa lo mismo, ¿cierto? Tengo que definir el riesgo de trombosis, el riesgo de hemorragia y el riesgo de sangrado del procedimiento. Tengo que definir también si debo interrumpir o no la anticoagulación, cuándo interrumpirla. Y para definir cuándo interrumpirla, tengo que saber qué medicamento toma y la función renal. Ya vamos a ver por qué. Si es necesario hacer terapia puente o no y cuándo reiniciar. Entonces vamos a mirar. Esta gráfica, lo que está de azul son las recomendaciones de la guía europea del año pasado. Ellos nos dicen que esos pacientes tienen un riesgo elevado de tener trombosis. Y el riesgo elevado es un riesgo mayor del 10% de sufrir una trombosis arterial y 10% de sufrir un tromboembolismo venoso. Entonces, esas son las indicaciones. Básicamente las válvulas mecánicas, la mitral y la válvula aórtica, o que haya tenido un accidente cerebrovascular reciente, o que tenga una deficiencia de tritombina 3 o proteína 6S, o una FA con un chat-VAS alto. Sin embargo, la guía de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia clasifica no solamente como alto riesgo, sino también trae un riesgo moderado y un riesgo bajo. Sin embargo, en realidad, lo que nos interesa a nosotros es saber cuáles son los que tienen un riesgo alto. El paciente también de por sí tiene un riesgo de sangrado según las características y la patología que sufra, ¿cierto? Entonces, el Hasbled es el que utilizan generalmente los cardiólogos para determinar si el paciente se beneficia o no de anticoagulación por el riesgo que tiene de sangrado, pero eso no está avalado para el ambiente perioperatorio. Nosotros lo que podemos mirar es el bleed map. Tiene 4 ítems, que son esos que ven ahí: la historia del sangrado, la válvula mitral, neoplasias o trombocitopenia. Cada uno da un punto. Si suma 3, la probabilidad de que sangre en los primeros 30 días del procedimiento es alrededor del 12%. Y el riesgo de sangrado es el otro ítem. Este riesgo de sangrado aquí es igual que la gráfica que vimos ahorita, solamente que esta es la gráfica que nos muestra la Sociedad de Trombosis y Hemostasia, pero es la misma de la Sociedad Europea. Entonces, las guías que nos dicen: hombre, el paciente está tomando anticoagulantes, vamos a ver, no tiene riesgo hemorrágico alto, entonces ¿para qué le voy a suspender el anticoagulante? No lo necesito suspender. Pero sí viene con riesgo hemorrágico alto, pero no tiene riesgo trombótico. Entonces, si no tiene riesgo de trombosis, pues le puedo suspender el anticoagulante y entro tranquilo. El problema se nos presenta cuando el paciente tiene un riesgo hemorrágico alto y no le puedo suspender el anticoagulante porque tiene un riesgo trombótico alto. En ese caso, lo que tengo que tratar es de aplazar el procedimiento o realizar terapia puente. Aquí están las guías con los pacientes que toman antagonistas de la vitamina K, o sea, warfarina. ¿Listo? Ellos que recomiendan, mire que esto aparece muy enredado, pero es muy fácil. Vitamina K dependientes. Todos los pacientes de verde, que son los pacientes que no tienen alto riesgo de trombótico, se les puede o suspender la warfarina, ¿cierto? O no suspender. Los únicos que necesitan terapia puente son los pacientes que tienen riesgo alto y van para un procedimiento mayor. ¿Cuáles son los de riesgo alto? Estos de aquí abajo: válvulas mitrales mecánicas o aórticas, FA con un chat-VAS alto, y los que tienen deficiencia de proteína 6S, múltiples trombofilias, síndrome de fosfolípidos. Este grupo de pacientes que van por un procedimiento mayor sí necesitan terapia puente. El resto de los pacientes que toman warfarina no necesitan terapia puente, pero sí tengo que considerar si puedo continuar con la warfarina o no, dependiendo del procedimiento. La terapia puente para la warfarina es muy fácil, porque es que usted llega y se la suspende 5 días antes del procedimiento y 2 días después de haberla suspendido empieza con heparinas no fraccionadas o heparina de bajo peso molecular. La mayoría de la evidencia está con heparina no fraccionada. Sin embargo, cada vez la gente, por la comodidad, utiliza heparina de bajo peso molecular. Y se deben suspender, pues si es la heparina de bajo peso molecular, 12 horas antes de la cirugía, pero si yo quiero acceder al neuroeje 24 horas antes, o si es de heparina no fraccionada, 6 horas o 4 horas antes del procedimiento. Esa es la manera de hacer la terapia puente. Pero ¿qué pasa con los pacientes que llegan a una cirugía urgente y tomaban warfarina? Entonces esos pacientes sí son más complejos porque están en plena anticoagulación. Entonces, como son antagonistas de la vitamina K, tengo que ponerle vitamina K. Lo que pasa es que la vitamina K sola no me sirve porque depende del valor del INR, va a tener efecto. Entonces, un INR alto puede tardar hasta 24 horas en normalizarse con la administración de vitamina K.
Entonces yo tengo que irme y utilizar estas otras herramientas. El plasma fresco, podemos poner plasma fresco, pero siempre con vitamina K. El efecto del plasma fresco es transitorio, tiene el riesgo de la sobrecarga hídrica, el trali, y también puede tardar a 12 a 32 horas para tener el efecto o normalizar el INR. El concentrado protrombínico es el ideal, es el recomendado para este tipo de situaciones. Empieza el efecto 15 minutos después, se normaliza, mejor dicho, el INR 15 minutos después de la infusión. Es transitorio, aquí están las dosis dependiendo del valor del INR y siempre con vitamina K. Y el otro es el factor 7A recombinante, muy parecido al protrombínico, pero esto es más costoso. Generalmente en instituciones donde haya esto, con toda seguridad también tenemos concentrado protrombínico. Eso es lo que hacemos ante esta situación. Ahora, los nuevos anticoagulantes, nuevos no, los anticoagulantes directos. Los anticoagulantes directos tienen un mecanismo de acción que permiten o nos evita son tan predecibles que no requieren terapia puente, pero sí ser muy juiciosos con el tiempo de suspensión del medicamento. Entonces, miremos, ahí trajimos estos tres que son los más frecuentes, el dabigatran, el apixaban y el rivaroxaban. Con el dabigatran hay una consideración, es que como la depuración es casi toda renal, tenemos que tener en cuenta cuál es la depuración de creatinina. Entonces, las guías, esta que traje yo es la que recomienda las sociedades de anestesia, sin embargo, la europea tiene un cambio y es que no me clasifica el dabigatran en mayor de 50 o menor de 50 de tasa de filtración, sino que me la divide en menor de 30, de 30 a 50, de 50 a 70, etc. Pero es muy parecida. De hecho, esta que es la que realizan las guías de anestesia son un poco menos conservadoras que las otras. Entonces ellos nos dicen, si el paciente va para una cirugía de alto riesgo de sangrado y toma dabigatran y tiene una tasa de depuración mayor de 50, debo suspenderla 48 horas antes del procedimiento. O sea, la doy y 2 días después se puede operar. Si la tasa de filtración es menor, 4 días antes del procedimiento, o sea, 72 horas, ¿cierto? O sea, 72 horas sin el medicamento, 72 horas. Pero la suspendo 4 días antes. Si el paciente toma, ¿cuándo la reinicio? 24 horas después del procedimiento, si no hubo ninguna complicación. Pero si ha habido sangrado o fue compleja, le doy un día más para iniciar. Con el apixaban y el rivaroxaban es mucho más fácil porque es parecido al dabigatran con buena función renal. Se debe suspender 48 horas antes del procedimiento para cirugías de alto riesgo y se debe reiniciar a las 24 horas o a las 48 si el paciente sangró o tiene alto riesgo de sangrado en el postoperatorio. Entonces, dabigatran con buena función renal es igual que la apixaban y el rivaroxaban. Lo único que nos cambia es el paciente que toma dabigatran y tiene una función renal alterada. Las guías del 2022 nos dicen que este grupo de pacientes con una tasa de filtración menor de 50 y que toma dabigatran deberíamos esperar 96 horas para poderlo llevar a cirugía. Estas guías, que son las que utilizan anestesia, como les digo, nos dicen que hasta 72 horas. Si el paciente va para un procedimiento de bajo riesgo, aquí está las dosis, el último día de la dosis para poder estar tranquilos. Entonces, dabigatran con buena función renal, igual que la apixaban y el rivaroxaban, se debe suspender 24 horas y se debe reiniciar el primer día después del procedimiento. ¿Qué pasa en esos pacientes que tienen una cirugía urgente y toman estos anticoagulantes directos? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar al máximo de retrasar esa cirugía a las 12 horas después de la última ingesta, porque se ha visto que los pacientes que reciben o que se han llevado a cirugía con una ingesta del anticoagulante en menos de 12 horas tienen un riesgo de sangrado mucho más alto. Entonces, si puedo esperar 12 horas, muy bien, y entro muy tranquilo. Si no, entonces ya sí vamos a sufrir que el paciente no sangre. Si sangra, pues tenemos unos antídotos. Para el dabigatran está la hidaroxizumab, que se pone en 5 gramos. Y para los otros, los inhibidores del 10 activado, el andexanet alfa. Como esto, yo en realidad nunca lo he utilizado. No sé qué tan fácil sea conseguirlo. También hay otra opción y es con el concentrado protrombínico, ¿cierto? Entonces estas son las opciones que tenemos, pero yo creo que inclusive es mucho más fácil tratar de aguantar 12 horas para entrar mucho más tranquilos. Ya vamos a terminar. Faltan 5 diapositivas. Aquí voy a traerles y a demostrarles un caso con una patología diferente. Es un paciente de 84 años que es hipertenso y diabético, que lo programaron por una prostatectomía por una hiperplasia prostática benigna. En la evaluación preanestésica le han encontrado un soplo
y como tiene factores de riesgo, por eso iba para una cirugía de riesgo intermedio alto, entonces por eso se le solicitó un ecocardiograma. El soplo resulta que era secundario a una estenosis aórtica severa. Y el paciente refiere que ha tenido en el último mes 2 episodios de síncope, que recordemos que el síncope es uno de los síntomas más importantes de la enfermedad estenótica aórtica. La eco también demostró que tenía una fracción de eyección del 50%, un TAPSE del 17 milímetros. Recuerden que el TAPSE nos valora la función del ventrículo derecho, que el valor normal es por encima de 16, para uno decir que el ventrículo derecho está funcionando bien. No lo anoté aquí, pero tenía una hipertrofia concéntrica severa del ventrículo izquierdo del paciente. Y el resto de las válvulas estaban normales. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con una valvulopatía, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces, primero, ¿qué tan severa es la valvulopatía? En este caso, pues una estenosis aórtica severa. ¿Qué tan urgente es la cirugía? Vamos para una cirugía electiva. ¿Cuál es el riesgo del procedimiento? Entonces, una cirugía urológica mayor, un riesgo intermedio a alto. ¿Y cuál es la clínica del paciente? Este paciente es sintomático y la función ventricular es adecuada. Pero como les digo, es muy importante no mirar solamente la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, porque hay otras patologías que pueden complicarnos el intraoperatorio y que no son debido al ventrículo izquierdo. Por ejemplo, si un paciente está hipovolímico y me sangra y como tiene una hipertrofia concéntrica severa, puede hacerme una obstrucción del tracto de salida, el paciente se choca y yo no sé qué es, ¿cierto? O una disfunción del ventrículo derecho, porque tiene un TAPSE disminuido. Entonces, yo debo mirar otras cosas diferentes, o una disfunción diastólica. Debo mirar otras cosas diferentes a solamente la FEBI, porque inclusive las otras cosas pueden complicarlo aún más. A la FEBI uno le pone inotrópico y ya, pero a las otras cosas hay que tomar unas medidas adicionales, por eso es importante conocerlas antes del procedimiento. Importante, el ecocardio actualizado. Si yo sé que el paciente tiene una valvulopatía y la valvulopatía es leve a moderada, el actualizado es que sea menor de 1 año. Si la valvulopatía es severa, tiene que ser menor de 6 meses. ¿Listo? Las estenosis son más riesgosas que las insuficiencias. También tengo que tener eso claro cuando voy a enfrentarme al paciente. Y lo otro es que estas guías, yo sé que ustedes las han revisado, van dirigidas a todas las especialidades, no solamente anestesia. Entonces ustedes van revisando y dicen estenosis aórtica severa, entonces mándelo para TAVI. Entonces la idea con estas 4 diapositivas que faltan es no saber si va para TAVI o va para una valvuloplastia, nada de eso, sino saber qué pacientes son los que requieren una valoración de un grupo cardiovascular y qué pacientes son los que ustedes pueden montar. Entonces vamos a empezar con la estenosis aórtica, que es la del paciente. El paciente no requiere, ¿qué pacientes no requieren grupo cardiovascular? Los pacientes con estenosis aórtica leve y moderada, los pacientes con estenosis aórtica severa, pero que sea asintomática y tenga buena función ventricular, asintomática. Los pacientes con estenosis aórtica severa asintomática, con una fracción de eyección disminuida, pero un procedimiento de bajo riesgo. Entonces recuerden la gráfica que les mostré ahorita, que no importaba la patología, no importaba la edad, si va por una cirugía de bajo riesgo, se puede pasar. Pero si el paciente tiene una estenosis aórtica severa y es sintomática, o es asintomática pero con disfunción del ventrículo y va para un procedimiento intermedio alto, estos pacientes sí se benefician de que el grupo cardiovascular lo vea anteriormente, porque puede ser que no se pueda llevar a ese procedimiento y no que primero haya que operarle la válvula aórtica. En caso de que estos pacientes con estenosis aórtica severa o moderada severa lleguen a cirugía y a ustedes les toque montarlo porque llegó en la madrugada, porque es una urgencia, por cualquier motivo, hay que conocer las metas hemodinámicas de este tipo de procedimientos. Entonces ya sabemos que la frecuencia cardíaca es muy importante, porque yo no puedo tener un paciente taquicárdico porque el tiempo de la diástole se disminuye, no se llena bien el ventrículo derecho y tengo menos tiempo para eyectar esa sangre por un orificio que está muy cerrado. Entonces la frecuencia cardíaca debe estar, pues, mirar si llegó un paciente con una frecuencia cardíaca entre 70 a 80, mantenerlo en el mismo nivel. Sino que llegó taquicárdico por una sepsia o alguna cosa, tratar de disminuirla, a bajarla por lo menos entre 80 y 90. La poscarga siempre debemos garantizarla, porque recuérdense que la perfusión de las coronarias depende de la poscarga. Los inotrópicos hay que tener mucho cuidado, sobre todo si tiene hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, porque esa fuerza de contracción del ventrículo que genera el inotrópico, puede producirme una obstrucción del tracto de salida. El ritmo cardíaco, la disfunción ventricular diastólica que presentan estos pacientes por la hipertrofia, hace que la patada auricular
tome mucha más fuerza. Entonces los pacientes con que están arrítmicos hay que tratar de garantizarle una patada auricular, o sea, evitar al máximo una FA y garantizarle el volumen, porque el paciente hipovolémico también puede tener, si tiene hipertrofia del ventrículo, obstrucción del tracto de salida. ¿Qué pasa con los pacientes con estenosis mitral? ¿Cuáles no requieren grupo cardiovascular? Las estenosis mitrales leves, las estenosis asintomáticas, ya sean moderadas o severas, pero que no tengan hipertensión pulmonar, bueno, 50-10 hipertensión pulmonar, pero que no sea hipertensión pulmonar severa, ¿cierto? Una hipertensión pulmonar leve. Entonces, estenosis mitrales leves las pueden montar, o las moderadas a severas si son asintomáticos y no tienen hipertensión pulmonar. ¿Cuáles debo remitir al grupo cardiovascular? Las moderadas a severas sintomáticas y las moderadas a severas que tienen hipertensión pulmonar o mayor de 50 milímetros de mercurio. Las metas hemodinámicas de las estenosis son iguales para la estenosis aórtica y para la estenosis mitral, las que ya mencionaba. Bueno, y las dos últimas diapositivas son los pacientes con insuficiencia mitral, que hay que tener una consideración especial, y es que las insuficiencias mitrales pueden ser primarias y secundarias. Las guías anteriores no diferenciaban esto, pero sí es importante. Entonces, la primaria es la que la patología se debe solamente por una lesión directa en la válvula, por ejemplo, una enfermedad reumática. Mientras que la secundaria es por un daño estructural, una dilatación del anillo porque hubo una enfermedad coronaria, ¿cierto? O una dilatación del ventrículo. Las primarias, ¿cuáles puedo montar yo? Pues el anestesiólogo general, insuficiencias leves y moderadas, o las severas que sean asintomáticas con una buena función ventricular o con mala función ventricular, pero para el procedimiento de bajo riesgo. ¿Listo? Mala función ventricular no 60, ¿cierto? Lo que pasa es que los pacientes con insuficiencia, recuerden que esta fracción de eyección está sobreestimada. Entonces, bájele por lo menos que tenga 50 aquí en este caso, ¿listo? Un 10%. Entonces, bajo riesgo, asintomática con disfunción ventricular o asintomática con buena función ventricular. Pero si necesitan ser llevados a cirugía, a la valoración por el grupo cardiovascular, los pacientes que tengan insuficiencia severa sintomática o que sea asintomática, pero que el ventrículo está muy disfuncionante. Tiene una FEBI disminuida y está bien dilatado. Y fuera de eso, va para un procedimiento de riesgo intermedio o alto. Si son unas secundarias, pues la insuficiencia mitral secundaria, de acuerdo en que puede ser por enfermedad coronaria o por dilatación ventricular, pueden montarla si tiene una insuficiencia leve y moderada, si es severa asintomática o severa asintomática para cirugía de bajo riesgo. Y grupo cardiovascular requieren los pacientes que tengan una severa asintomática para procedimiento de riesgo intermedio y alto. Y la última diapositiva, los pacientes con insuficiencia aórtica son relativamente, pues, en realidad son como los más fáciles, se pueden montar los de leve a moderada. Si el paciente tiene una severa sintomática, no se debe montar, o si es severa asintomática con disfunción ventricular, también evitar realizar este tipo de procedimientos. Más bien se manda al grupo cardiovascular y ya uno define si el paciente, dependiendo del procedimiento, si se pasa al procedimiento no cardíaco o si avanzamos y ponemos el procedimiento cardíaco primero. ¿Listo? Eso es lo que les traía. No sé, Juan, las preguntas. Juan, antes de ver aquí las preguntas, ya en el chat del Meet, o sea, acá está el Google Docs para que llenen el listado para poder después certificar la asistencia. Ahora sí, las que tengan preguntas o inquietudes. Yo tengo la primera, Juan. Señor. Sabemos muy claro que el paciente de fractura de cadera es una urgencia o emergencia, o sea, independiente de todo, lo ideal es operarse antes de 48 horas. En ese orden de ideas, pues, si yo tengo disponibilidad de una eco transtorácica, pues la haré. De una eco de UTA, es claro que no me va a aportar nada y que por el contrario, pues yo todo paciente mayor y con una fractura de cadera, más bien lo manejo como si fuera coronaria de entrada, ¿cierto? Porque igual cualquier manejo que le haga preoperatorio de su enfermedad coronaria, pues no va a servir ni va a ayudar para nada. Pero si estoy en un segundo nivel, el paciente con dudas de eso, entonces, ¿qué voy a hacer? Igual es una urgencia, o pongo ese caso de la cadera, pero pongo también el caso de la apendicitis. Doga, es muy importante uno saber también el nivel, porque el riesgo, finalmente nosotros en cirugía lo podemos montar y no pasa nada y lo monitorizamos. El problema ahí y que uno no se da cuenta es en el posoperatorio, ¿cierto? Entonces tiene que ser, la vigilancia debe ingresar desde la cirugía, pero debe permanecer en el posoperatorio. Si en la institución donde yo estoy hay unas cosas especiales,
o una unidad de cuidados intensivos, se puede montar sin ningún problema. Y como usted dice, considerando que el paciente tiene una cardiopatía, así yo no le haya hecho ningún examen. Si hay opción de hacérselo, muy bueno, pero no me puede retrasar el procedimiento. Es que los pacientes con fractura de cadera, pacientes que sufren mucho y se enferman, a los 2 días ya están con atelectasias, con infecciones urinarias, además de que si tiene una cardiopatía, el dolor insoportable hace que se infarte, entonces hay que solucionarlo lo más rápido posible. En un segundo nivel, si yo puedo vigilarlo adecuadamente y pedirle troponina si es posible, se puede manejar sin ningún inconveniente. Es que en los segundos niveles también llegan los pacientes infartados y todo eso. Si no es que uno lo tenga que remitir a un tercer nivel para cuidar el posoperatorio, se puede manejar. Lo que pasa es que usted ya tiene que entrar sabiendo los riesgos que el paciente tiene. Sobre todo que así uno esté en el área metropolitana, la posibilidad muchas veces de encontrar una remisión. remisión es muy difícil, sobre todo en Exacto. 48 horas. Entonces termina el paciente 4 o 5 días hospitalizado esperando una posible remisión y ya pues las condiciones ya no son las mismas. Y lo peor, teniendo lo que montar uno, ya después a los 5 o 6 días el peor deterioro. Y yo creo que hoy troponinas, puede que en todas partes no haya cuidado intensivos especiales, pero troponinas sí hay. Exacto, ya usted se da cuenta. Es que todos estos exámenes que uno manda es como para uno llenarse de razones de que el paciente sí está muy enfermo, pero hay pacientes que uno sabe que están muy enfermos, y si usted no sabe, pues trátelo como si estuviera muy enfermo, y así se evita problemas. Y tratarlo como si estuviera muy enfermo es tratar de optimizar el intraoperatorio, que no me haga hipotensión, garantizar una oxigenación, un buen manejo analgésico, y con eso, con toda seguridad, va a ser mucho más fácil. Y en el posoperatorio, electrocardiograma entonces, o todo eso, pero lo que usted dice es cierto, aquí remitir a un paciente con una fractura de cadera, y dependiendo de la EPS a la que pertenezca, puede ser imposible. Entonces hay que hacerlo, es una urgencia, hay que hacerlo. Es que si a uno le llega un avaliado en un segundo nivel, a uno le toca atenderlo en el segundo nivel y ya después mira si lo remite. Pero hay que acá hay una pregunta por el chat y 2 manos levantadas. Voy a leer primero la pregunta del chat y después le doy la mano a Santiago y por último a Claudia, que son las que han levantado la mano. El doctor Álvaro Yala pregunta, buenas noches, anestesia raquídea en pacientes con estenosis. Bueno, es una pregunta muy buena porque hace varios años eso estaba contraindicado. Los pacientes con estenosis aórtica, las regionales estaban contraindicadas. Pero la clave es uno saber cuál es la meta hemodinámica de ese tipo de paciente. Entonces yo sé que no me puede bajar la presión. Si yo soy bueno poniendo raquidias y me va mejor que dando anestesia general, y yo sé que no me ponen hipotensos, pues le pongo una raquidia. O entro más seguro, le hago una cocarga o le pongo vasopresor. A mí, yo soy un amante de la anestesia regional, pues la raquidia y las epidurales en pacientes cardiópatas, ¿cierto? Pero yo sé que el paciente, yo le pongo la raquidia y se me pone muy hipotenso, pues yo sé que no puede ponerse muy hipotenso, y desde antes le pongo una línea radial para estar mirándole la presión de manera continua cuando hago el procedimiento. Le pongo un volumen de líquido, le pongo líquido si me lo permite el paciente, y si no, le pongo un vasopresor de entrada. Pero ya la anestesia raquidia no es contraindicación. Para los pacientes cardiópatas no hay una técnica anestésica ideal. Lo ideal es usted conocer las características, cuáles son las metas hemodinámicas, y tratar de llevarlas a eso. Los pacientes con estenosis, como ustedes ven, no pueden hacer ni taquicardia ni hipotensión, y eso es lo que nos da la anestesia. La anestesia general, muchas veces uno le choca al paciente con el propofol, o la raquídea también, pero los pacientes con insuficiencia se benefician de eso, de la taquicardia y la vasodilatación. Entonces, para los insuficiencias es muy bueno, y para los estenóticos no es muy bueno la hipotensión y la taquicardia, pero eso me puede darlo también la anestesia general. Entonces, lo importante es usted saber cuáles son las metas hemodinámicas para llevarlo ahí y tener todas las herramientas a la mano, no esperar a que me ponga hipotenso para ponerle, no. Un paciente con una estenosis aórtica que me toca montarlo, le pongo Nore desde el inicio. Le pongo Nore o le pongo fenilefrina, tengo fenilefrina, un medicamento que me dé resistencia vascular sin aumentarme la frecuencia cardíaca. Claudia Niño, pues, tu pregunta. Buenas noches, gracias al doctor Betancourt por esta charla tan buena. Y bueno, básicamente lo que yo quiero decir es que gracias a todos estos scores nosotros no solo podemos anticiparnos a los desenlaces perioperatorios, sino que también podemos saber cuándo un paciente necesita la monitoría invasiva. Y esto es importante porque son pacientes que también van a terminar en una UCI, y a veces no somos tan juiciosos en llevarlos con la monitoría adecuada.
Entonces, es también como hacer el aporte de que estos scores no solamente me permiten clasificar el riesgo, sino también saber si yo debo tener una monitoría invasiva y si va a necesitar UCI. Es importante anticiparse a esto porque pues el desenlace del paciente también va a depender del manejo postoperatorio que nosotros le demos. Pues básicamente los que están en riesgo, a los que les hacemos troponina, necesitarán una UCI, eso es sí o sí. Y yo les quiero contar que yo que estoy en UCI, sí he visto ya MINS, hemos tenido casos de MINS y nosotros les hacemos el seguimiento con las troponinas y pues por eso el llamado es a que cada vez nos familiaricemos más y le demos mucho más valor al desenlace, a los desenlaces perioperatorios, que creo que finalmente es para lo que nosotros actuamos y nos formamos. Entonces, era más como el aporte y también agradecer las precisiones del doctor Betancourt. Muchas gracias. Sigues, no sé si Santiago fue que ya no tiene preguntas o todavía la tiene. Después seguimos Juan Erasmo y leo ya dos que están en el chat, dos preguntas. Santiago. No, más que pregunta es una apreciación y es con el paciente de fractura de cadera, que generalmente vemos al paciente de fractura de cadera como un paciente prioritario, más no como un paciente urgente. Y realmente una fractura de cadera es un paciente urgente que requiere de toda la coordinación para que sea llevado a cirugía lo más pronto posible. Ojalá pues en las primeras 72 horas las primeras 72 horas después de la fractura, y que tengamos en cuenta que lo que se está hablando de evaluaciones como la ecocardio de estrés no van a beneficiar a este paciente antes de la cirugía y que son exámenes, pruebas que podemos hacer postquirúrgicas. Entonces, el llamado es para que veamos la verdadera urgencia de los pacientes de fractura de cadera y los tratemos como verdaderas urgencias. Gracias, Santi. Juan Erasmo y después leo las preguntas del chat, que ya hay 4. Juan Erasmo. Buenas noches. Primero, gracias al doc por la charla tan buena que nos ha dado. Mi pregunta o mi inquietud puntual es, ¿cuál es la conducta más apropiada en el paciente con fractura de cadera programado para prótesis de cadera? Pues, digamos, suponiendo el ejemplo que ponía al inicio, el paciente que hace 3 meses tuvo una enfermedad coronaria, lo revascularizaron con 1 o 2 stents, en este momento y se encuentra tomando clopidogrel. Pues esto teniendo en cuenta, pues ya se ha hablado que es una cirugía sensible al tiempo. Lo más recomendable es llevarlo a cirugía manteniendo la doble antiagregación. Algunos, pues eso, por dudas que nos surgen a veces en el servicio, comentando, algunos recomiendan o hablan de suspenderlo el clopidogrel por 3 días y llevarlo al cabo de las 72 horas o en las primeras 72 horas, también teniendo en cuenta que pues algunas veces, sobre todo en los pacientes de prótesis, la urgencia depende más como del tiempo del ortopedista que de la misma fractura. Por ejemplo, si es sábado, se puede esperar hasta el lunes, o si es entre semana y el protesista tiene programa mañana, pues lo programa mañana. ¿Cuál sería la conducta más adecuada con este paciente? Pero es una prótesis, o sea, no es ya un procedimiento urgente. Sí. No, es prótesis y No, fractura, pues, o sea, fractura de cadera que requiere prótesis. Para una prótesis de cadera. Sí, no, uno tiene que tratar de estabilizarlo, ya sea cual sea, no importa cuál sea el procedimiento que vaya a realizar, hay que estabilizar esa fractura. Ahí, si está recibiendo terapia antiagregante dual y lleva 3 meses, pues ahí lo que les mostré ahorita, puedo esperar, dependiendo de las características de riesgo del paciente, si tiene un alto riesgo de trombosis, debo esperar 6 meses, si no, 3 meses. Pero en esa situación ya reunirnos con el grupo quirúrgico, mirar las características y definir, ¿será que nos da para hacerle una terapia puente? Porque no está en un riesgo que no se puede suspender, terapia puente. Si el riesgo no es tan alto ya por las características del paciente, porque no fue un síndrome coronario agudo, porque no es diabético, no es hipertenso, ni nada de eso, yo puedo suspender el clopidogrel y dejarlo con aspirina y hacerle el procedimiento, que sigue habiendo el riesgo de trombosis,
pero es mucho menor. El que sí debe hacerse terapia puente definitivamente son los pacientes que tienen riesgo trombótico alto, que son la gráfica que les mostré, que son los pacientes con enfermedad renal crónica, diabéticos, que se le pusieron varios stent, que llegó con un infarto. Esos tienen un riesgo aumentado. Eso sí, si no ha cumplido el tiempo de la recomendación, es mejor hacer terapia puente. Voy a leer O acá. sea, en esos pacientes de prótesis se podría esperar. Yo, Juan, perdón, dale. Es que ahí es donde, No. ahí es donde usted tiene que reunirse con el ortopedista y todo eso, porque como usted acaba de decir, depende, la urgencia depende del cirujano. Entonces, si usted les dice, no, es que si no, se nos sangra y se nos puede complicar, ellos con toda la seguridad van a decir que esperemos 2 días más, o esperemos una semana más. Si usted le dice es que va a ser el mismo riesgo, entonces opérelo, pero hay que explicarles, por eso es importante reunirnos, porque ellos finalmente no tienen por qué saber eso, y ellos se enojan, porque no se enojan a veces y cancelan por aspirina. Entonces uno tiene que reunirse, cuadrarla con el internista, con el ortopedista, con el paciente, decirle cuáles son los riesgos y definir. Lo que sí es muy claro es, si tiene un riesgo aumentado de trombosis, terapia puente. Si no, puedo aplazar el procedimiento hasta que se le pueda suspender uno de los dos. Si no tiene riesgo, se le suspendo el clopidogrel y lo dejo con aspirina. Ahí hay una cosa muy importante, Juan Fernando, entonces, que hoy pues, las nuevas tendencias de ejercicio, nosotros como anestesiólogos y el manejo de medicina perioperatoria, que nosotros tenemos ya casi que la responsabilidad y el liderazgo de ello, ahí es donde uno tiene que empezar a tener una actitud menos pasiva y es no dejar a la decisión solamente a los cirujanos, sino también, como decís vos, venga, el riesgo es este si no se hace ahora, el riesgo es este si se hace posteriormente, y uno llevarlos a sopesar y no dejar pasivamente que ellos decidan muchas veces desde el desconocimiento, porque acuerde que uno peca por acción, pero también por omisión. Voy a leer las 3 preguntas que hay en el chat y después le voy a dar el espacio a Natalie Flores, que levantó la mano. Entonces, la doctora Sandrisa esa pregunta, biomarcadores voy a leer las 3, Juan, y ya después damos. Por favor, Tania, cierras el audio. Tania. Sandrisa esa pregunta, biomarcadores en pacientes que ingresaron con falla cardíaca descompensada. ¿Es mejor el seguimiento con eco? Esa es una pregunta, la que después sigue la Janine Padilla, que se sabe el uso de milrinone o levosimendan en pacientes con fracción de eyección reducida para cirugía cardíaca. Y por último, pregunta el doctor Amarli, que me robó la pregunta, pues buenas noches, porque pues hablamos de muchas patologías cardíacas, pero no hablamos de hipertensión pulmonar moderada o severa y laparoscopia, qué nivel de hipertensión pulmonar es seguro o qué máximo debe tolerar de manera electiva y consejos o metas hemodinámicas para manejo de este paciente. Entonces, la primera pregunta es de biomarcadores en pacientes con falla cardíaca descompensada, la segunda es el uso de milrinone o levosimendan en pacientes con fracción de eyección reducida en cirugía cardíaca, y el otro son los pacientes con hipertensión pulmonar. Dale, Juan. Bueno, entonces, la primera, los biomarcadores de pacientes con falla cardíaca. Depende del biomarcador que vaya a pedir. Si usted pide un ProBNP, pues va a estar elevado, ¿cierto? Y el ProBNP elevado, lo que nos dice a nosotros es que el paciente tiene un riesgo alto de presentar un evento cardiovascular a los 30 días, que como viene con falla cardíaca descompensada, eso ya lo sabíamos, ¿cierto? Que los pacientes con falla cardíaca descompensada, o sea, disfunción ventricular izquierda, o miocardiopatías o valvulopatías, tienen mayor probabilidad de desarrollar uno de esos eventos. Entonces ya lo sabíamos. Lo que sí podríamos utilizar ahí son las troponinas, que las troponinas, si bien pueden estar elevadas también en un paciente con una falla cardíaca descompensada, yo por eso es que le tomo unas iniciales para saber, antes de la cirugía, para saber el valor, y si además de eso se me empezó a subir, como mencionamos, 5 nanogramos por mililitro a los 24, a las 48 horas, eso es porque el paciente está presentando un MINS, ¿cierto? Que es una injuria miocárdica posoperatoria. Entonces, los biomarcadores sí se pueden utilizar. El ProBNP en ese caso, pues yo no le veo mucha utilidad, pero las troponinas sí, para descartar que desarrolle un infarto perioperatorio. Eso es la primera. La tercera, porque no me acuerdo de la segunda, la tercera es la hipertensión pulmonar y la paroscopia. Sí, Los pacientes con hipertensión pulmonar pues tienen un riesgo muy alto de complicarse. Hay varias cosas que uno tiene que considerar.
Una es cómo está el ventrículo derecho, porque usted puede tener una hipertensión pulmonar y un ventrículo derecho disfuncionante o un ventrículo derecho normal. Bueno, entonces, y evitar en el intraoperatorio todas esas situaciones que me empeoran la hipertensión pulmonar, o sea, que me aumenta la resistencia pulmonar. ¿Cuáles son? La hipercapnia, la hipoxemia, el dolor, la hipotermia y bueno, ahí están esas. Eso lo tengo que evitar. En una cirugía laparoscópica, pues es muy difícil evitar la hipercapnia porque todos los pacientes van a hacer hipercapnia. Entonces ahí es donde yo tengo que entrar a determinar el grado de hipertensión pulmonar. ¿Cuánto es el valor, por no decir que es mejor que lo monte el cardiovascular o que lo monte yo? No, no hay un valor. Yo diría que si es severa, se beneficia más de que lo monte un anestesiólogo cardiovascular. Pero no quiere decir que todas las hipertensiones pulmonares severas yo tenga que aplazar el procedimiento o esperar a que el anestesiólogo cardiovascular las monte. Porque vean, escuchen lo siguiente. Yo, como anestesiólogo cardiovascular, ¿qué puedo hacer de diferente a un anestesiólogo general cuando tengo un paciente con hipertensión pulmonar en intraoperatorio? Nada. Garantizarle una buena oxigenación, que no me haga hipercapnia, controlar el dolor, que no me haga hipotermia y ya, porque el paciente no lo va a meter en bomba. Si un anestesiólogo sabe esas consideraciones, va a ser básicamente el mismo manejo que nosotros. Si contamos con el recurso y el anestesiólogo cardiovascular está aquí y pues lo monte el anestesiólogo cardiovascular, pero no está bien uno aplazar el procedimiento a esperar a que el anestesiólogo tenga disponibilidad, que viene los martes, que viene los miércoles, que está en nuestra corpórea, que espera que salga, se puede montar. Entonces, la recomendación es mirar la función del ventrículo derecho para saber si el paciente se me choca. Le tengo que poner un inotrópico para el ventrículo derecho, ¿cierto? Que puede ser milrinone, por ejemplo. O si no, le pongo un vasopresor, ¿cierto? Entonces, es mirar la función no solamente fijarse en la función del ventrículo izquierdo, sino también el ventrículo derecho, a través del TAPSE, como les mencioné anteriormente, medidas para disminuir el aumento de la resistencia vascular pulmonar y ya usted mirará, el paciente se beneficia más de que le hagan el procedimiento abierto, una colecistectomía abierta versus una colelab por la hipercapnia, porque el manejo del dolor postoperatorio en una abierta puede ser más complejo y el paciente igual no va a hacer atelectasia y va a estar hipercápnico e hipoxémico. Entonces ahí uno mira y puede hablar con el cirujano y decirle, venga, vamos a hacerlo. Si yo le digo a usted que le tiene que bajar al neumo, le tiene que bajar al neumo. Porque yo sí considero que hay un beneficio en ese tipo de pacientes con las cirugías laparoscópicas, siempre y cuando el cirujano entre y le ayude a uno, porque si el cirujano hace lo que quiera y uno sufriendo, pues definitivamente no, pero la idea es, como les digo, mire, es que es de repetir y repetir, es un equipo, porque uno se da cuenta que siempre los anestesiólogos por su lado, los cirujanos por un lado, y las guías cada vez nos demuestran que las complicaciones se pueden evitar si trabajamos en conjunto. Esa es como la opción pues, con esa hipertensión pulmonar. No sé si a Margie quedó claro o quiere alguna otra cosita que le mencione. Y la otra, la de levosimendan. Sí, señor. Y el milrinone en disfunción ventricular perioperatoria. Sí. Es para cirugía cardíaca, dice ella. O él, perdón. Ah, pero en cirugía cardíaca. Sí. Ah, bueno, no, en cirugía cardíaca, pues el levosimendan, se han hecho varios estudios que han demostrado que como que no tiene un beneficio importante comparado con los estudios que se hicieron cuando salió el levosimendan hace varios años, en los cuales hasta se comparó con un balón de contrapulsación. Yo he visto, y yo trabajo también en una de cuidados intensivos coronarios, que los pacientes o cardíacos, pues, los pacientes se benefician de levosimendan. Los pacientes con disfunción ventricular severa les ponen un levosimendan y mejora. Sin embargo, los estudios en este momento no hay un estudio como que lo soporte. Entonces, la primera línea siempre empezar con milrinone para disfunción ventricular o dobutamina dependiendo del ventrículo, pues las características del paciente. Un paciente taquicárdico, pues yo evito ponerle dobutamina porque se me va a subir más la frecuencia cardíaca. Entonces empiezo con milrinone. Si es más del ventrículo derecho, utilizo más milrinone que dobutamina. Si es más disfunción del ventrículo izquierdo, utilizo más dobutamina que milrinone. Pero no hay como una guía que me diga es mejor iniciar con este o este. No. Y con el levosimendan lo que les digo, las guías no soportan pues como que haya un beneficio, excepto en los pacientes
con enfermedad coronaria, con disfunción ventricular muy severa, menor del 20%, que van a ser llevados a cirugía cardíaca. En ese caso, sí, la recomendación es iniciarlo 24 horas antes del procedimiento y llevarlos ya con el efecto del levosimendan al intraoperatorio. Y en el intraoperatorio, si es necesario, adicionarle milrinone o dobutamina. Eso es. Mientras le doy la palabra a Natalie, leo la última pregunta que veo acá. ¿Qué inotrópico recomiendas para fracciones de eyección menores de 50? Y después pregunta ya Natalie y sigo con los otros que preguntaron. Bueno, entonces, yo soy de los que trato al máximo de poner inotrópicos, pues ya hay muchos estudios que han demostrado que los inotrópicos se asocian a mortalidad, aunque es obvio que los inotrópicos los ponemos a los pacientes más enfermos. Pues obviamente el que lo necesita es porque está más enfermo. Yo así como respondí ahorita, no encuentro como un inotrópico único. Depende de las características del paciente, ahí es donde uno mira la ecocardio, ¿cierto? Si yo tengo un ecocardio que tiene más disfunción del ventrículo derecho, yo prefiero milrinone. Si el paciente tiene arritmias, FA o alguna cosa de esas, prefiero milrinone sobre dobutamina, porque la dobutamina los pone taquicárdicos y aumenta la sensibilidad que el paciente presente arritmias. Entonces esa es, pero si el paciente está estable, no está taquicárdico, la dobutamina es muy buen inotrópico. Para fracciones del 50%, yo no pondría inotrópico con una fracción de eyección del 50%, yo lo pensaría si es menor del 30% y si el paciente se me está chocando, o sea, yo estoy en una cirugía y el paciente pone hipotenso, yo sé que tiene una fracción de eyección del 30%, lo primero que yo hago es que miro cuál es la causa, pues busco las causas, no siempre puede ser inotropía, puede ser que el paciente esté con una hipovolemia, entonces le tengo que poner volumen. Puede ser que el paciente esté con una hipertensión pulmonar al lado derecho, entonces le tengo que disminuir la resistencia pulmonar, ¿cierto? Entonces hay muchas las opciones que uno tiene que descartar. Entonces yo empiezo con vasopresor, el vasopresor sería la noradrenalina, y si la noradrenalina sigue hipotenso, entonces ahí sí ya sé que lo más probable es que sea inotropía, y ahí sí le empiezo con dobutamina o con milrinone, pero no hay ninguno pues como especial. Natalie, doctora Natalie. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la plática, está muy buena. Mi pregunta es, tenemos una embarazada que es cardiópata, hipertensa pulmonar y pasa a cesárea de urgencias. ¿Cuál es la técnica que nos recomienda? Raquidia general y el vasopresor a usar, Nore o vasopresina de entrada. Bueno, las maternas sí son un cuento muy, muy distinto. Pero si tiene hipertensión pulmonar, pero no es una Eisenmenger, yo le podemos poner una regional sin ningún inconveniente, sabiendo las metas hemodinámicas de la cardiopatía. ¿Dijiste cuál era la valvulopatía? La hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar. Entonces, tratar de que no me haga hipotensión, porque los pacientes con hipertensión pulmonar, cuando es severa, yo tengo que evitar que la presión sistólica pulmonar sea mayor que la presión sistémica, porque el paciente ahí se nos choca. Entonces, yo tengo que garantizar unas buenas presiones arteriales sistémicas. Entonces, de entrada, con un vasopresor. ¿Cuál? Noradrenalina está bien, o fenilefrina está bien. Lo que pasa es que sí no debería uno ponerle bolos, sino empezar de una vez con una infusión desde que usted está sentada poniéndole la anestesia raquídica. Y una línea arterial previo a la inducción. Eso sí es, y muy importante con las maternas, que todos los anestesiólogos conozcamos que hay una materna con unas características que probablemente haya que pasarlas. En este caso, pues es una paciente urgente, pero si no es urgente, es muy importante que todo el grupo de anestesia de la institución esté enterado del paciente y se haya hecho como un plan en el que todo el mundo lo siga. Porque no falta el que llega y está muy asustado, llega trasnochado y no se da cuenta. Entonces, si ya todo el mundo sabe qué es lo que hay que hacer, es mucho más fácil. Los resultados, está demostrado que los resultados son mucho mejores. Pero entonces, línea arterial, desde antes de ponerle la raquidia, yo le pondría una raquidia, si no es un Eisenmenger. Si es un Eisenmenger, sí hay que ponerle anestesia general. Y el vasopresor desde el inicio. Puedo poner noradrenalina o fenilefrina. Si es anestesia general, también, si usted se siente mejor con anestesia general, con la materna, pues se le puede poner anestesia general, también evitando, pues logrando las metas hemodinámicas, que son la presión arterial media adecuada, y muy importante, la oxigenación. Pues si yo la intubo y no soy capaz de intubarla y tampoco de ventilarla, pues se me va a empeorar con esa hipoxemia, esa hipercapnia, la hipertensión pulmonar. Jorge Salazar había levantado la mano. Sí, buenas noches.
Buenas noches. Doctor Betancourt, muchas gracias por la excelente presentación. Nos saca de muchas dudas relacionadas con nuestra práctica diaria. Yo tengo dos cositas, una relacionada con el tema de las técnicas anestésicas, y es que definitivamente usted nos aclara muchas dudas que se presentan en el día a día. Yo creo que lo más importante no es la técnica anestésica, sino, como usted lo dice, la interpretación de las metas. Eso es una cosa que tenemos que nosotros entender, porque también en los servicios de urgencias, de cirugía, a veces somos nosotros muy estrictos en decir, bueno, pero ¿por qué entonces no le colocó una raquídea o no le colocó? O el mismo ortopedista le dice a uno, ve, pero entonces no, tranquilo, si está anticoagulado, pues entonces no le coloques el bloqueo regional o anestesia conductiva y no darle anestesia general. Yo creo que esa discusión creo que pasa a un segundo nivel, y la discusión de primer nivel es qué recurso tenemos, como usted mismo bien lo plantea, en el manejo transoperatorio y posoperatorio. Pero eso me quedó absolutamente claro, porque las guías también son muy claras, son enredaditas, porque cuando uno lo coge un paciente urgente y uno enfrentarse a una guía de estas, pues la tendría que tener al lado, pero es un tema pues del día a día. Pero la parte crítica que yo quiero plantear es que este es un tema tan sensible entre nosotros, en los servicios de tercer nivel que reciben este tipo de pacientes, porque en los servicios de segundo nivel probablemente lo remitan y eso se convertiría en una dificultad. Remitidos llegan al tercer nivel. Los pacientes, por ejemplo, los ancianos que van para una cirugía de cadera. El tema crítico, doctor, y es que es también una propuesta que hago, es que este escenario de esta patología tan delicada y esta situación de enfermedad de estos pacientes, yo lo equipararía al paciente que tiene, por ejemplo, una alerta de una alergia medicamentosa severa con un shock anafiláctico, y es que el paciente, en el momento que ingresa a los servicios de urgencia, debería haber un grupo interdisciplinario, que el grupo interdisciplinario es solamente uno, que es el médico general, y que deberían conocer la manera como se orienta la ruta, para que cuando nosotros como anestesiólogos nos pidan evaluar a este paciente, pues ya tenga una ruta diagnóstica con un score de riesgo, como usted muy bien lo plantea, y una ruta de intervenir. Porque ¿qué pasa? El paciente, sabemos que son cirugías tiempo sensibles. Entonces, llegan al servicio de urgencias, pasan unos días en el servicio de urgencias, piden evaluación por anestesiólogo, los servicios de urgencias no se pueden ver por todo lo que ya sabemos de no tener disponibilidad nuestra o por problemas administrativos, y lo estamos viendo a las 12, 24 horas. Resulta que es un paciente complicado y le pedimos todo lo que se deba pedir. Asumamos que se está haciendo bien la conducta y pueden retrasarse 36, 48 horas. Si ese paciente, el grupo de urgencias, lo tuviera muy claro, el médico de urgencias que lo recibe, enfoca la ruta, solicita el examen e interconsulta, muy probablemente se mejoraría. Eso es digamos que es una manifestación crítica, muy utópica, pero como ustedes manejan sus grupos de subespecialidades, creo que estas charlas también deberían planteársele a los médicos de urgencias, que son los que primero reciben los pacientes. Para uno como anestesiólogo sería muy importante encontrar ya una ruta definida. Muchas gracias, doctor, Sí, de acuerdo, excelente presentación. Gracias, de acuerdo, completamente. De hecho, la idea es, las guías son muy claras, que hay que hacer un equipo multidisciplinario, y lo que traigo a consideración es que nosotros, Víctor Guerrero, o el grupo cardiovascular, Fernando Calderón, María Alejandra, Gabriel Mendoza y yo, pues estamos dispuestos a cualquier duda en cualquier momento. Y de hecho a mí me preguntan y nosotros podemos contestar y ayudar y asesorar y decirles, es paciente mejor que lo remitas o dejárnoslo, nosotros lo miramos. Eso es importante porque nosotros estamos acostumbrados a manejar este tipo de pacientes todos los días, pero cuando uno trabaja en instituciones donde no es tan frecuente, cuando se enfrenta a un paciente de estos, es normal que uno se equivoque, ¿cierto? Entonces, el objetivo es que si yo no estoy seguro o tengo alguna duda, pues a través del doctor Mauricio o podemos pasarles el número de nosotros y nos contactan en cualquier momento, y nosotros con todo el gusto pues les estaremos ayudando y asesorando. Entonces eso es como algo para considerar ahí de ahora en adelante con ese tipo, de manera que anestesia sea un grupo muy fuerte en cualquier patología, no solamente en cardiovascular, sino que las personas que sean expertas en ginecobstetricia, pues que también diseñen pues, o atiendan al llamado pues de las dudas que todos nos presentan, los de pediatría igual. Entonces yo creo que sería algo importante.
Sí, eso que dice Juan es cierto. Incluso es muy frecuente que en los chats de los grupos hacen la pregunta por el chat o presentan el caso, y generalmente yo lo que hago inmediatamente es que le traslado la inquietud a Juan Fernando o a Víctor, y inmediatamente, pues, y ellos responden muy oportunamente, y si no es, e incluso en la pandemia fue algo similar, y los ponemos en comunicación directa o les paso el concepto que Juan o Víctor me da para pasarle al grupo. Acá hay Pero otra además, pregunta. Yo, Jorge. además es como impactar en los servicios de urgencia, no solamente con el especialista, sino con el médico general. Es que qué importante es que un paciente de estos oportunamente, en el momento en que se reciba, tenga una ruta, tenga un enfoque. Y yo me he puesto a ver pacientes, yo he visto pacientes de preanestesia en muchos hospitales donde hemos trabajado nosotros, y resulta que el médico general ni siquiera tiene idea de si el paciente llegó con rivaroxaban o no. Suspendámoslo ya porque no tiene una idea de la certificación de un riesgo. Entonces la motivación también es incluir a los grupos de médicos generales de alguna forma. Es una estrategia que se puede manejar intrainstitucionalmente para que ellos inicien la ruta, para no perder tiempo, porque a mí sí me parece que un paciente senil en espera de 12 horas, después de 12 horas de una fractura de cadera, le cambia mucho el pronóstico. Se lo ha dicho doctor Betancourt. Jorge, Eso no es es ninguna que ahí duda. tiene que ver mucho lo que hablábamos ahora de la responsabilidad que tenemos nosotros los anestesiólogos en el manejo de la medicina perioperatoria y en las instituciones, donde muchas veces, pues, y con el respeto a otras especialidades, no hay nada más que cumplir que un paciente una fractura de cadera que un médico internista. Eso es una de las cosas que yo siempre digo en las instituciones a los ortopedistas y a los médicos generales: no soliciten evaluación por medicina interna hasta que no esté operado el paciente, si usted no quiere que le enreden el paciente antes. Por acá hay una pregunta que se habla, antes de dos manos están levantadas, se habla de la butamina. ¿Cuál es el riesgo de infarto por el alto consumo de oxígeno que produce? Aparte que disminuye la poscarga y por ende la perfusión coronaria. Y después le doy la mano a le doy la palabra a Víctor Villalba, y creo que Rodrigo Viteri también la pidió. Entonces está la pregunta del chat y después Víctor y después Rodrigo. Bueno, sí, la butamina aumenta el consumo de oxígeno. Si yo tengo un paciente con una enfermedad coronaria o un paciente que no está revascularizado y le pongo butamina, pues obviamente el riesgo puede aumentar. Lo que pasa es que yo se lo pondría si el paciente está chocado. Si no está chocado y está chocado, yo sé que es porque le falta inotropía. Si el paciente no está chocado, no tendría por qué yo ponerle la butamina. Es como sopesar. Si aumenta el riesgo, sí. Ahí entonces usted dice, si le pongo butamina y me pone más taquicárdico, entonces prefiero ponerle milrinón. Todos los inotrópicos aumentan el consumo de oxígeno y por ende el riesgo de que haya una isquemia. Pero entonces yo tengo que mirar solamente, si me está aumentando el consumo de oxígeno, pues entonces yo le aumento el aporte, ¿cierto? Entonces miro la hemoglobina, miro y la presión arterial, es cierto, si disminuye la resistencia vascular, la dobutamina. Pero generalmente uno pone la dobutamina cuando el paciente ya está con la norepinefrina porque se me está chocando y no sé qué es lo que tiene, entonces empecé con nore y después terminé poniéndole la dobutamina. Entonces uno, y en las unidades de cuidados intensivos y en el operatorio de cirugía cardíaca, nosotros tenemos pacientes cardiópatas que tienen dobutamina y norepinefrina, o levosimendan y milrinone y norepinefrina, porque todos esos inodilatadores son muy buenos inotrópicos, pero nos producen vasodilatación. Entonces, lo que dice el doctor es importante. La perfusión coronaria depende de la resistencia, entonces hay que garantizarla así. Entonces, si el medicamento que estoy poniendo para que le dé fuerza al ventrículo me está produciendo hipotensión, le tengo que adicionar otro medicamento que me ayude a subir esa presión arterial. Eso es cierto, pero hay que tener en cuenta de que yo lo pongo porque el paciente ya está chocado. Si no está chocado, yo no tendría por qué ponerlo. Y entonces, si el paciente está chocado, pues se beneficia de la butamina que dejarlo sin la butamina. Víctor Villalba. Víctor. Juan David Echavarría también la había levantado. Juan, ¿la bajaste? ¿Ya no tiene dudas? Sí, yo quiero hacer un aporte y es Dale, que, Juan. como decía Juan ahorita, el riesgo del paciente cardiópata no termina cuando termina el procedimiento quirúrgico. Es una conducta que desafortunadamente se ha visto con alguna frecuencia, y es que si al paciente le va muy bien la cirugía, pues entre comillas, entonces ya no necesita unidad de cuidado de alta dependencia y lo mandamos a piso, y resulta que el riesgo del paciente cardiópata
se mantiene en el posoperatorio y se nos complica en el posoperatorio y vamos a tener problemas. Entonces, recordar que si un paciente antes del procedimiento quirúrgico tenía un riesgo perioperatorio alto, el riesgo se va a mantener en el posoperatorio y debería ir a monitoría o cuidado en una unidad de alta dependencia, sea una UCE o sea una UCI, para que porque le fue muy bien en la cirugía no lo mandemos para la hospitalización a que no tenga una monitoría adecuada. Completamente de acuerdo, Juan, porque incluso recuerden que los niveles más altos, o sea, de catecolaminas de los pacientes son a las 24, 48 horas del posquirúrgico, o sea, no en el posquirúrgico inmediato, ¿cierto? Víctor bajó la mano, ¿ya no tiene dudas o...? Bueno, mientras Víctor, yo hago otra pregunta que también es muy frecuente, porque ahora con la resolución 3100, que nos generó más trabajo, que es una ventaja para todos, y que obviamente habla de edades extremas para sedación, deben ser dadas o pacientes mayores, a 2 o mayor, de ya sedaciones deben ser por anestesiólogo. Pero también ya se está volviendo muy frecuente, que no estoy hablando de resonancias, sino endoscopias digestivas, y estamos pidiendo ecocardiografías transtorácicas en pacientes ancianos para una endoscopia digestiva superior. Es por lo que yo vi en la presentación tuya, Juan, esos pacientes no requerirían, porque es un procedimiento menor, incruento, no requeriría ese tipo de exámenes. De acuerdo, no necesita ningún examen de eso. Yo sé que entra paciente muy enfermo, entonces yo tengo que tener las consideraciones para disminuir las complicaciones, pero no debo pedir un examen que me va a decir lo mismo que yo ya creo que él tiene. Le voy a mandar una ecoestrés de butamina, le voy a medir una eco para que me diga que el paciente tiene una disfunción ventricular que por los antecedentes yo ya sé que tiene, no lo requiere, no requiere ningún examen. Bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud? Vamos a mirar. Bueno, por acá pregunta otra vez la doctora Janina, ¿cuál sería la inducción endovenosa ideal en estos tipos de pacientes cardiópatas? ¿Priva lativa total sobre una balanceada? Janina se refiere a qué tipo de procedimiento o a cualquier procedimiento en general. Bueno, yo voy adelantando, ¿sí? Bueno, yo Sí, voy dale. adelantándome ahí. En los pacientes cardiópatas no hay una técnica, vuelvo y les repito, que me disminuya la mortalidad. De hecho, el utilizar estos medicamentos, pues, activa o balanceada o regional, no, es saber a qué estado en el intraoperatorio yo debo llevar al paciente, cuál es la presión arterial, cuál es la frecuencia cardíaca, cuál es la oxigenación y todo eso. De hecho, las inducciones anestésicas que yo realizo en los pacientes cardiópatas con FEBIS del 30%, y Víctor Guerrero y mis compañeros lo hacen igual, lo hacemos igual, es con propofol, ¿cierto? Nosotros no utilizamos sino propofol y fentanil y midazolam. Eso sí, tratar de que si el paciente está muy enfermo, yo durante la inducción anestésica esté monitorizando la presión. Entonces, por eso ahí es muy importante la monitoría. Una línea arterial radial no se le niega a ningún paciente pues, que esté muy enfermito, previa a la inducción. Yo le pongo la línea arterial y empiezo a hacer la inducción. Eso sí, titulada. No a un paciente cardiópata no le va a poner 100 de propofol, sino que yo empiezo poniéndole 30 miligramos. La presión está controlada y le agrego otros 20, y así hasta que el paciente cierre los ojos. No es meterle 100 de una, porque con toda seguridad nos va a poner a correr, pero puede ser activa, puede ser balanceada, puede ser una anestesia regional. Lo importante es que usted tenga las metas de hemodinámicas claras para disminuir el riesgo pues, de complicaciones. La analgesia es muy importante. La analgesia debe ser multimodal y muy importante como en todos los procedimientos quirúrgicos, pero los pacientes cardiópatas tienen que tener una consideración especial porque, como dice el doctor, en el posoperatorio el paciente sale gritando del dolor y eso sí aumenta el consumo de oxígeno y el riesgo de que se infarte. Es muy importante la analgesia también. Pero la técnica quirúrgica es indiferente. Si yo evito pues tengo en cuenta las consideraciones intraoperatorias. Juan, una última pregunta, porque pues yo te las hago es porque normalmente son las que preguntan por los chats o me piden el favor que les pregunte a ustedes. El paciente para cirugía de tórax, exactamente por paciente con hipertensión pulmonar,
que ya hablamos de los hipertensos pulmonares, pero en este caso con hipertensión pulmonar de moderada a severa, que van ya para resecciones pulmonares. Hasta dónde los límites, obviamente voy a decir algo ahora, pues que hace un anestesiólogo cardiovascular diferente a un anestesiólogo general, pues es más estar ubicado en tiempo, modo y lugar que las competencias o habilidades, ¿cierto? Pero desde el punto de vista de técnica anestésica, ese paciente que va para una resección pulmonar y tiene un ecocardio que habla de hipertensión pulmonar ya moderada o severa. Sí, esos pacientes sí son bastante frecuentes en el hospital en general, sí que son casi de todas las semanas. Ese paciente que tiene hipertensión pulmonar severa, que usted le va a colapsar un pulmón y que va a hacer hipercapnia sí o sí, y fuera de eso, de la hipercapnia me aumenta las resistencias porque se me disminuye el flujo sanguíneo, entonces la resistencia pulmonar se me va a aumentar demasiado. Ese tipo de pacientes debe ingresar con una línea arterial, debe ingresar con un catéter central y inotrópico para el ventrículo derecho, porque con toda seguridad va a ser una falla del ventrículo derecho. Entonces, el inotrópico del ventrículo derecho, ¿cuál es? Cualquiera. El que yo prefiero, porque si tiene algo más, un ligero efecto superior sobre el ventrículo derecho que el izquierdo, es milrinone. Entonces, yo esos pacientes empiezo la cirugía con milrinone y noradrenalina, para que no me haga hipotensión y poder garantizar la presión arterial sistémica por encima de la presión pulmonar sistólica. Milrinone, que me ayuda con fuerza para el ventrículo derecho ante esa injuria que va a tener de que de una manera súbita va a tener que hacer mucho más fuerza para inyectar la sangre. Evitar al máximo la hipoxemia. Entonces, hay pacientes en los mejor dicho, que el tubo doble luz quede bien puesto, porque hay veces que uno no queda bien puesto y queda uno ventilando a media los dos pulmones y el paciente hipoxémico. Y si usted ve que se está poniendo muy maluco, a pesar de que usted tiene una buena oxigenación, la capnografía la está teniendo ahí en el límite superior de la normalidad, pues hay que hablar con el cirujano y decirle que pare un momentico, reclutamos el pulmón y volvemos y hacemos. Pero si de entrada la recomendación es ponerle un inotrópico para el ventrículo derecho con noradrenalina, porque con toda seguridad ese paciente, cuando le bajen y le colapsen el pulmón y empiecen a manipularlo y sumado al sangrado, va a terminar complicado. Por ahí alguna vez se hizo con anestesia epidural ese tipo de procedimiento, no se le hizo inotropía, no se le puso inotropía, no se le puso nada, y nos tocó salir corriendo pues a ayudar ahí a la reanimación. Entonces, esos pacientes mejor entrar muy prevenido, porque la probabilidad de que se compliquen es bastante alta. Entonces, ese paciente, si se puede por anestesiólogo cardiovascular, bueno, pero si no, es entender lo que yo ya les dije, las metas hemodinámicas, la parte pulmonar, la parte ventilatoria, todo eso, porque las competencias son más importantes pues que las de especialidad. Si yo sé que lo que estoy haciendo, pues no importa, no hay nada de diferencia entre el anestesiólogo cardiovascular y el anestesiólogo general para un tipo de procedimiento que no requiere circulación extracorpórea. Acá hay última pregunta de la doctora Claudia Niño, ¿tenemos disponibilidad de libros en alguna institución? Pues yo no lo he utilizado. Lo que sí hemos utilizado es óxido nítrico en algún tipo de procedimientos. Sin embargo, eso está más enfocado en los pacientes de cirugía cardíaca que tienen hipertensión pulmonares o cardiopatías congénitas, pero en los tipos de pacientes de cirugía de tórax nunca lo he llegado a utilizar, ni eso ni el óxido nítrico. Gracias, Juan. Ahí levantó la mano Juan David, creo que es la última intervención, ahí igual. Y ya vamos por terminar la reunión. Una vez Juan David y Irwin nos den sus aportes. Juan David. Bueno, Juan, como que fue por error, Irwin Guardo. Buenas noches, una pregunta, Juan. ¿A quién le ponemos antes de una cirugía, ya un paciente coronario para cirugía no cardíaca, en qué condición podemos solicitar un balón de contrapulsación? No, el balón de contrapulsación tiene unas indicaciones muy precisas y generalmente el paciente con balón que va para cirugía no cardíaca, si necesita balón de contrapulsación, pues no, pues tiene que ser que no creo que aplique. Eso sí es una contraindicación absoluta porque el paciente está en un choque cardiogénico severo. ¿En cuáles son las indicaciones? Si yo tengo un paciente infartado con una enfermedad de tronco coronario y con dolor
y va para cirugía cardiovascular, ese paciente tiene indicación de balón de contrapulsación para que durante la inducción anestésica yo le pueda garantizar perfusión de las coronarias. Pero por disfunción ventricular, que el paciente está con una disfunción ventricular severa, que está con balón de contrapulsación en una unidad de cuidados intensivos, no, ese paciente no es candidato a ningún tipo de procedimiento, no sé si sea un lavado abdominal, porque el paciente tiene una, no sé, pues que no se me ocurre nada en este momento. Pero en ese caso el paciente ya vendría con el balón de contrapulsación y está en la UCI y te lo llevan. Pero que nosotros como anestesiólogos pidamos un balón de contrapulsación para entrar un paciente a cirugía, no hay ninguna indicación. Porque sería un paciente con un infarto agudo en ese momento y hay que solucionar lo que lo va a matar en ese momento, que es el infarto. Gracias, Juan. Gracias, Irving, por la pregunta. Yo pienso ya para concluir y redondear, pues lo primero acá, el mensaje muy claro, es que definitivamente en pacientes de fractura de cadera lo debemos de tomar como una emergencia o urgencia médica y lo ideal es que en las primeras 36 o 48 horas se deben operar y que lo excelente es enemigo de lo bueno cuando no es oportuno. Segundo, que pues, los procedimientos menores no requieren mayor exámenes preoperatorios y por lo tanto no justifican una ecocardiografía ni una ecocardiografía con dobutamina ni una eco transtorácica, que como obviamente es fundamental, le decía ahora el doctor Salazar, que el manejo perioperatorio y apoyar mucho el trabajo de los médicos generales, sobre todo en los segundos niveles, para agilizar la atención oportuna y que cuando esos pacientes pidan la evaluación por anestesia, pues sean pacientes que ya tengan solicitado su creatinina, su glicemia, su electro, sus pruebas de coagulación y no tenga que ser uno al día siguiente, si llegó en la noche, a solicitar esos exámenes. Y que definitivamente acá como grupo de anestesia, grupo anestesiar, pues tenemos un gran apoyo, así no los tengamos en nuestro servicio, del grupo de anestesia cardiovascular, de anestesiar, que siempre va a estar dispuesto a apoyar inquietudes o dudas y soportes para cómo montar este tipo de pacientes. Pues a ti, Juan, muchas gracias. Les recuerdo a todos que la presentación de hoy quedó grabada y de acá al martes les estaremos informando el link para que la puedan volver a escuchar y ver, y los que no pudieron acceder hoy el día de ella, pues puedan acceder y puedan revisar la charla, que considero que fue excelente, Juan. De verdad que se aclaran muchas dudas y de verdad que otra vez un llamado a todos los diferentes grupos, cuando tengan inquietudes o dudas y charlas que consideren importantes que las podamos dar, pues nos dicen a cualquiera de los coordinadores de núcleo o me dicen a mí y nosotros ya buscamos dentro de anestesiar la persona con la mayor idoneidad, o si no la tenemos en anestesiar, pues la buscamos a través de esa DEA. A todos muchas gracias y una feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.